Un libro, una voz, presenta La Dama de Blanco, una novela escrita por Wilkie Collins. Narrada por un servidor, Miguel Ibars. Episodio 11. Día 19 de junio. Los acontecimientos de ayer me habían advertido para estar dispuesta a encontrarme inevitablemente con lo peor, pero el día de hoy aún no ha terminado y lo peor ya ha llegado. Calculando la hora en que Laura había ido ayer al lago, dedujimos que Ann Catterick debía haber aparecido en la caseta hacia las 2:30 de la tarde. Decidimos que hoy Laura iría al comedor a la hora del almuerzo para salir enseguida con cualquier excusa. Yo me quedaría para salvar las apariencias y me uniría a ella en cuanto pudiera hacerlo sin despertar sospechas. Si no surgía algún impedimento, este plan permitiría a Laura llegar al lago antes de las 2:30 y, cuando a mi vez yo me levantara de la mesa, yo podría esconderme en los pinares antes de las 3. El cambio de tiempo anunciado por el viento de la noche anterior se produjo efectivamente. Estaba lloviendo a cántaros cuando me levanté y el agua continuó cayendo hasta las 12. Cuando las nubes se dispersaron, el cielo se volvió azul y el sol brilló de nuevo, prometiendo una tarde radiante. Quería averiguar qué pensaban hacer aquella tarde el conde y Sir Percival, pero no logré aquietar mi ansiedad en lo que respecta a este último, pues nos dejó enseguida después del desayuno y salió al exterior a pesar de la lluvia. No nos dijo ni dónde iba ni cuándo volvería. Le vimos pasar por delante de la ventana equipado con sus botas altas y su impermeable, y eso fue todo. El conde pasó una mañana tranquila, sin salir de casa, unos ratos en la biblioteca y otros en el salón, tocando al piano fragmentos de obras musicales y canturreándolos. A juzgar por las apariencias, continuaba dominado por la faceta sentimental. Seguía silencioso y emotivo, suspirando lánguidamente en la forma en que solo los hombres gordos saben hacerlo a la menor oportunidad. Llegó la hora del almuerzo y Sir Percival no había regresado. El conde ocupó el asiento de su amigo en la mesa, devoró lastimosamente la mayor parte de una tarta anegada en crema y, cuando hubo terminada, nos explicó el porqué de su hazaña. La afición a las golosinas, señoras, es una inocente afición propia de mujeres y niños, dijo con dulces inflexiones de la voz y con la mayor ternura. Me gusta compartirlo con ellos. He aquí un nuevo lazo que me une a ustedes. Laura se levantó de la mesa al cabo de 10 minutos. Yo estuve tentada a acompañarla. Pero si nos hubiéramos ido las dos juntas hubiéramos despertado sospechas, y lo que es peor, si acudía Laura a la entrevista con Ann Catterick acompañada por otra persona desconocida para ella, teníamos todas las probabilidades de perder su confianza para no recuperarla jamás. Por lo tanto, esperé con tanta paciencia como pude hasta que el criado se dispuso a levantar la mesa. Cuando salí de la estancia no había señales ni en la casa ni fuera de ella de que Sir Percival hubiera regresado. Dejé al conde, que sostenía un terrón de azúcar entre sus labios mientras la viciosa cacatúa trepaba por su chaleco para arrebatárselo. Madame Fosco, sentada enfrente, observaba las diversiones de su marido y del pájaro con tanta atención como si en su vida hubiese visto nada semejante. Al dirigirme hacia los pinares, tuve buen cuidado de mantenerme lejos de la ventana del comedor. No me vio nadie, ni nadie me siguió. Mi reloj marcaba las 3:45. Una vez entre los árboles caminé deprisa hasta que hube pasado la mitad del pinar. Entonces retardé el paso y empecé a moverme con mayor precaución, pero no veía a nadie ni oía voz alguna. Poco a poco me acerqué a la caseta de los botes tanto que pude verla por su parte trasera. Me detuve y escuché. Luego seguí andando hasta llegar junto a ella, donde podría oír la conversación entre quienes estuvieran dentro. Pero nada interrumpía el silencio. Ni de cerca ni de lejos llegaba señal alguna de ser viviente. Después de deslizarme a lo largo de la pared trasera, primero hacia la derecha,
luego hacia la izquierda y no descubrir nada, me aventuré a llegar hasta la entrada y asomarme al interior. Dentro no había nadie. Llamé a Laura, primero en voz baja y luego más fuerte. Nadie me contestó, nadie acudió. A juzgar por lo que había visto y oído, la única criatura humana que se encontraba en los alrededores del pinar y del lago era yo. El corazón me latía con violencia, pero continué mis pesquisas, primero dentro de la caseta y luego en el suelo, frente a la entrada, para ver si algún rastro de Laura me indicaba que había acudido a la cita. En el interior no distinguía señal alguna de su presencia, pero fuera, delante de la entrada, pude ver el rastro de sus pasos en la arena. Descubrí huellas de 2 personas, unas grandes, que parecían ser de hombre, y otras pequeñas, de las que, al poner mis propios pies sobre ellas y viendo que tenían el mismo tamaño, no dudé que fuesen de Laura. Aquellas huellas se confundían precisamente frente a la caseta. Junto a una esquina, bajo la sombra del alero del tejado, vi un hoyo en la arena, hecho artificialmente, eso parecía indudable. Me fijé en él, pero enseguida retrocedí para tratar de seguir las huellas de los pasos hasta donde éstos me llevasen. Me condujeron desde la parte izquierda de la caseta a lo largo de una franja de árboles. Calculo que a unos 200 o 300 metros de distancia. Después, el terreno arenoso no mostraba ningún rastro de huellas, comprendiendo que las personas cuyo rastro seguía debían haber penetrado en los pinares por este sitio. Yo también lo hice. Al principio no podía hallar sendero alguno, pero al fin descubrí una vereda apenas visible entre los árboles y la seguí. Durante cierto tiempo iba en dirección a la aldea, hasta que me detuve en un lugar en que mi sendero se cruzaba con otro. A ambos lados crecían espesas zarzas. Yo miraba al suelo dudando qué camino seguir, cuando vi que en una rama espinosa estaban enganchados hilos de flecos que podían ser de un chal. Al examinarlos de cerca comprobé que pertenecían al chal de Laura y en el acto me encaminé por el segundo sendero. Al fin, y con gran alivio por mi parte, me condujo hasta la parte posterior de la casa. Digo para mi gran alivio porque supuse que Laura, por algún motivo que yo ignoraba, había vuelto por aquellos vericuetos a casa antes que yo. Entré atravesando el patio y las dependencias. La primera persona que encontré en el zaguán fue el ama de llaves, la señorita Michelson. ¿Sabe usted?, le pregunté, si Lady Glyde ha vuelto ya de su paseo. La señora ha vuelto hace un momento con Sir Percival, contestó la mujer. Me temo que haya sucedido algo serio, señorita Halcombe. El corazón se me heló. ¿No querrá usted decir que ha sucedido un accidente?, dije con voz temblorosa. No, gracias a Dios no es eso. Pero la señora subió corriendo a su cuarto y estaba llorando, y Sir Percival me ha ordenado avisar a Fanny de que antes de una hora debe abandonar esta casa. Fanny era la doncella de Laura, una muchacha buena y fiel, que estaba con ella hacía muchos años y que era la única persona de la casa con cuya lealtad y honradez podíamos contar. ¿Dónde está Fanny?, pregunté. En mi cuarto, señorita Halcombe. La pobre muchacha está desesperada y le he dicho que se tranquilice y que descanse un poco. Fui al cuarto de la señora Michelson y encontré a Fanny sentada en un rincón con su maleta a un lado y llorando amargamente. No pudo explicarme la causa de su intempestivo despido. Sir Percival había ordenado que se le entregase el sueldo de un mes, en lugar de darle aviso con un mes de antelación, y que se marchase. No había dicho por qué, ni le había reñido para nada. Le había prohibido que acudiera a su señora y ni siquiera le permitía despedirse de ella, aunque fuese un momento. Tenía que irse sin explicaciones ni despedidas y hacerlo inmediatamente. Después de consolar como pude a la infeliz muchacha, le pregunté dónde pensaba pasar esta noche. Me dijo que iría a una posada del pueblo, cuya dueña era persona respetable y conocida de la servidumbre de Blackwater Park. A la mañana siguiente se levantaría muy temprano y se iría a Cumberland, sin detenerse en Londres, donde no conocía un alma. Enseguida vislumbré que el viaje de Fanny nos ofrecía un medio seguro para comunicarlos con Limerick y con Londres, lo que podía ser de gran provecho para nosotras. Así, pues, le dije que durante la tarde su señora o yo procuraríamos comunicarnos con ella y que podía estar segura de que haríamos todo lo posible por ayudarla, aunque ahora tuviese que resignarse a irse. Diciendo estas palabras nos estrechamos la mano y me fui arriba. La puerta que conducía al cuarto de Laura desde el pasillo daba previamente a una antesala,
Cuando intenté abrirla estaba cerrada con llave por dentro. Llamé, y abrió la puerta la misma criada gorda y grandota cuya completa estupidez tanto me impacientó el día que encontré el perro herido. Desde entonces supe que se llamaba Margaret Porker y que era la criada más torpe, tozuda y zafia de la casa. Al abrirme la puerta dio un paso hacia adelante y se quedó en el umbral con una sonrisa alelada en los labios y sin decir palabra. «¿Qué hace usted ahí en medio? ¿No ve que quiero entrar?», le dije. «Ah, pero es que no puede usted entrar», me contestó, sonriendo aún más. «¿Cómo se atreve a hablarme así? Quítese de en medio inmediatamente». Extendió sus brazos, indicando con sus manos rojas y gordas que el camino me estaba cerrado y lentamente inclinó su cabeza de alcornoque. «Son órdenes del amo», me dijo, y volvió a inclinar la cabeza. Hice uso de toda mi capacidad de dominarme para evitar discutir con ella, dándome cuenta de que era a su señora a quien tenía que dirigirme. Le volví la espalda y bajé al salón para buscarle. A pesar de mis propósitos de soportar las intemperancias de Sir Percival, por mucho que tuviera que sufrir, he de confesar, para vergüenza mía, que se me olvidaron por completo en aquellos instantes. Pero me alivió mucho, después de todo lo que había sufrido y aguantado en esta casa, dejar que me llevase mi indignación. El salón y el comedor se hallaban vacíos, pero fui a la biblioteca y allí encontré a Sir Percival, al conde y a Madame Fosco. Los tres estaban de pie, formando un grupo muy apretado, y Sir Percival tenía un trozo de papel en la mano. Al abrirse la puerta, oí que el conde le decía: «No, 1000 veces no». Me acerqué a Sir Percival y le miré a la cara. «¿He de creer, Sir Percival, que el cuarto de su mujer es una cárcel y que la criada es la carcelera?», pregunté. «Sí, eso es lo que tiene usted que creer», contestó. «Y tenga cuidado de que mi carcelera no tenga hoy trabajo doble y de que se convierta también en cárcel su propio cuarto». «Tenga cuidado usted de cómo trata a su mujer y de cómo me amenaza a mí». No pude contener mi ira. En Inglaterra existen leyes que protegen a las mujeres contra la crueldad y los ultrajes. Si se atreve a rozar un solo cabello de Laura o a atentar contra mi libertad, suceda lo que suceda, apelaré a estas leyes. En lugar de contestarme, se volvió hacia el conde. «¿Qué le dije antes? ¿Qué dice usted ahora?», preguntó. «Lo mismo que antes», contestó el conde. «No». A pesar de la vehemencia de mi rabia, pude sentir, fijos sobre mi rostro, sus ojos imperturbables, fríos y acerados. Se apartaron de mí cuando el conde terminó su frase y dirigió a su mujer una mirada significativa. Inmediatamente Madame Fosco se acercó y habló a Sir Percival antes de que ninguno de los demás pudiésemos pronunciar una palabra. «Tenga la amabilidad de escucharme unos instantes», dijo con su voz helada y clara. «Quiero agradecerle, Sir Percival, su hospitalidad y quiero rehusar aceptarla por más tiempo. Yo no puedo permanecer en una casa en la que se trata a las señoras como ha tratado hoy a su mujer y a la señorita Halcombe». Sir Percival retrocedió un paso y se quedó mirándola mudo de asombro. La declaración que acababa de escuchar, declaración que tanto él como yo sabíamos que Madame Fosco jamás se hubiera atrevido a hacer sin el consentimiento de su marido, pareció dejarlo petrificado de asombro. El conde, inmóvil, contemplaba a su mujer con muestras de la más entusiasta admiración. «Es sublime», se dijo a sí mismo. Luego se acercó a ella y puso su brazo en el suyo. «Estoy a tus órdenes, Eleanor», continuó con un tono de serena dignidad que nunca le había conocido hasta entonces. «Y a las órdenes de la señorita Halcombe, si me hace el honor de aceptar el apoyo que yo pueda ofrecerle». «¡Demonio! ¿Pero qué significa esto?», gritó Sir Percival viendo que el conde Fosco se dirigía tranquilamente hacia la puerta dando el brazo a su mujer. «En otras ocasiones sé bien qué significa lo que hago, pero ahora hago lo que dice mi mujer», replicó el impenetrable italiano. «Por una vez hemos cambiado de papeles, Percival. El criterio de Madame Fosco es el mío». Sir Percival arrugó furioso el papel que tenía entre las manos y se situó entre el conde y la puerta. «Haga lo que quiera», rugió en voz baja, casi susurrando y con rabia contenida, «y aténgase a las consecuencias». Con estas palabras salió de la biblioteca. Madame Fosco miró a su marido interrogativamente.
Se ha marchado bruscamente. ¿Qué querrá decir eso?, preguntó. Eso significa que entre tú y yo hemos conseguido que entre en razón el hombre de peor carácter de toda Inglaterra, contestó el conde. Esto quiere decir, señorita Halcombe, que Lady Glyde se ha librado de una odiosa indignidad y usted de que se repita este imperdonable insulto. Le ruego acepte el testimonio de mi admiración por su valiente conducta en un momento decisivo. Muy sincera admiración, repitió el conde. Sentía agotadas mis fuerzas para seguir resistiendo con la misma firmeza con que había resistido las injurias y las ofensas, sostenida por la indignación. Mi febril ansiedad por ver a Laura y el sentimiento de mi propio desamparo y mi ignorancia por todo lo sucedido en la caseta de los Botes me oprimían con su insoportable peso. Traté de cubrir las apariencias hablando con el conde y su mujer en el mismo tono en que ellos me hablaban, pero las palabras se tropezaban al salir de mis labios, se me cortaba la respiración. Mis ojos miraban en silencio con ansia hacia la puerta. El conde comprendió mi nerviosismo, la empujó, salió fuera y la cerró tras de sí. Al mismo tiempo, de la escalera llegó el ruido de las fuertes pisadas de Sir Percival que bajaba. Oí cuchichear a los dos en el vestíbulo mientras Madame Fosco me aseguraba, en su estilo frío convencional, que le alegraba, por el bien de nosotras, que la conducta de Sir Percival no les hubiera obligado a su marido y a ella a abandonar Blackwater Park. Antes de que terminase su discurso, el murmullo de voces cesó. Se abrió la puerta y apareció el conde. «Señorita Halcombe, tengo una verdadera satisfacción en comunicarle que Lady Glyde es otra vez dueña de su propia casa. Me figuré que preferiría usted escuchar esta grata noticia de mí que de boca de Sir Percival, y por eso he vuelto expresamente para decírselo». «¡Admirable delicadeza!», exclamó la condesa Fosco, devolviendo a su marido su tributo de admiración en la misma moneda y en el mismo estilo del propio conde. Este sonrió y se inclinó como si el cumplido proviniera de un desconocido ceremonioso, y se hizo a un lado para dejarme libre el paso. Sir Percival seguía en el vestíbulo. Cuando yo me precipitaba hacia la escalera, le oí llamar impaciente al conde para que saliera de la biblioteca. «¿Qué está usted esperando? Necesito hablarle». «Y yo necesito tiempo para reflexionar por mi cuenta», contestó el otro. «Espere hasta más tarde, Percival, espere hasta más tarde». Ni él ni su amigo añadieron más. Yo llegué arriba y corrí por el pasillo. En mi apresuramiento y agitación dejé la puerta de la antesala abierta, pero cerré la del dormitorio en cuanto estuve en él. Laura estaba sentada al otro extremo del cuarto. Sus brazos, lánguidos, reposaban sobre la mesa y su rostro se ocultaba entre las manos. Al verme se levantó dando un grito de alegría. «¿Cómo has conseguido venir? ¿Quién te dio permiso? ¿No sería Sir Percival?». La ansiedad por escuchar lo que me iba a decir me invadía y no pude contestarle, sino hacerle preguntas por mi parte. Pero la preocupación de Laura por saber lo que había sucedido abajo era tan arrolladora que no pude resistirla. Siguió repitiendo sus preguntas con insistencia. «El conde, por supuesto», le contesté impaciente. «¿Quién tiene más influencia en esta casa?». Me detuvo con un gesto de desagrado. «No hables de él», exclamó. «El conde es el ser más ruin de los hombres. El conde es un miserable espía». Antes de que pudiéramos decir otra palabra, nos interrumpieron unos golpecitos suaves en la puerta del dormitorio. Yo no me había sentado aún y me adelanté a ver quién era. Cuando abrí me encontré con Madame Fosco, que traía mi pañuelo en la mano. «Le ha caído abajo, señorita Halcombe», dijo, «y pensé que, puesto que iba a mi cuarto, podía traérselo yo misma». Su rostro, ordinariamente pálido, estaba cubierto de una lividez cadavérica que me dejó pasmada. Sus manos, tan firmes y seguras siempre, temblaban con violencia y sus ojos miraban con fiereza detrás de mí. Estaban clavados en Laura. Había estado escuchando antes de llamar. Lo vi en su rostro y en sus manos temblorosas. Lo vi en la mirada que dirigió a Laura. Después de esperar un instante, me dio la espalda en silencio y se alejó con lentitud. Cerré de nuevo la puerta. «Oh, Laura, Laura, las dos tendremos que maldecir el día en que has llamado espía al conde Fosco». «Tú también lo hubieras llamado así, Marian, si supieras lo que yo. Anne Catherine tenía razón. Ayer hubo una tercera persona que nos espió. Y esa tercera persona era... ¿Estás segura de que era el conde?» «Tengo la absoluta certeza de ello. Él fue el espía de Sir Percival. Él fue quien informó de todo.
y por él ha estado toda la mañana mi marido al acecho de Anne Catterick y de mí. ¿Han descubierto a Anne? ¿La viste en el lago? No. Se salvó porque se mantuvo lejos de la caseta. Cuando yo llegué allí no encontré a nadie. ¿Y luego? ¿Y luego? Entré y me senté unos minutos, pero mi impaciencia me obligó a levantarme y dar unas vueltas por los alrededores. Cuando salí, creí distinguir en la arena algunas huellas junto a la puerta. Me detuve para mirarlas y descubrí una palabra escrita en letras grandes que decía «Busca». Y removiste la arena y dejaste un hoyo pequeño. ¿Cómo lo sabes, Marian? Porque yo misma vi el hoyo cuando fui en tu busca. Pero sigue. Sí, quité la arena de la superficie y enseguida encontré un trozo de papel escondido bajo la arena con unas líneas escritas y firmado con las iniciales de Anne Catterick. ¿Dónde está el papel? Me lo ha quitado Sir Percival. ¿No puedes recordar lo que decía? ¿Me lo podrías repetir ahora? Su sentido, sí, Marian, era muy breve. Tú lo hubieras repetido palabra por palabra. Trata de decirme cuál era el sentido antes de que sigamos. Me lo dijo y lo reproduzco aquí exactamente como ella me lo repitió. Ayer me vieron con usted. Nos descubrió un hombre viejo, alto y obeso, y tuve que correr para librarme de él. No fue lo bastante ligero para alcanzarme y me perdió de vista entre los árboles. No me atrevo a volver hoy aquí a la misma hora. Estoy escribiendo y escondiendo este papel entre la arena a las 6 de la mañana para advertirla. Cuando volvamos a hablar próximamente del secreto de su malvado esposo, tenemos que hacerlo sin correr peligros, y si no, no podremos hablar de ningún modo. Tenga paciencia. Le prometo que volverá a verme y que será pronto. A.C. La referencia al hombre viejo, alto y obeso, Laura estaba segura de repetir las palabras exactas. No dejaba lugar a duda de quién era el intruso. Me acordé de que yo misma había dicho a Sir Percival el día anterior y en presencia del conde que Laura había ido al lago a buscar su broche. Según todas las apariencias, él la siguió hasta allí para darle cuenta, servicial como siempre, de que la firma del documento se había aplazado, enseguida de haberme comunicado en el salón aquel cambio en los planes de Sir Percival. En este caso no pudo haber llegado al lago antes del momento en que Anne Catterick lo descubrió. El sospechoso apresuramiento con que se separó de Laura, sin duda, alentó su infructuosa tentativa de seguirla. No pudo haber oído nada de la conversación que había mantenido. Cotejando la distancia que había entre la casa y el lago y la hora en que él me dejó en el salón con la hora en que estuvieron hablando Laura y Anne Catterick, llegamos a considerar que al menos este hecho se presentaba como indudable. Una vez que sacamos algo parecido a una conclusión, la siguiente pregunta que despertaba mi interés era saber qué había descubierto Sir Percival después de que el conde le proporcioné su información. ¿Cómo fue que te quitó la carta? Le pregunté. ¿Qué hiciste con ella cuando la encontraste en la arena? Después de leerla una vez, contestó, entré en la caseta y me senté para leerla de nuevo. Cuando lo estaba haciendo, una sombra se proyectó sobre el papel. Levanté la cabeza y vi a Sir Percival que me observaba desde la puerta. ¿Trataste de esconderla? Sí, pero él me detuvo. No necesitas molestarte en esconderla. He tenido la ocasión de leerla. Yo no pude hacer más que mirarle aterrada sin decir una palabra. ¿Comprendes? La he leído. La saqué de entre la arena hace 2 horas y volví a esconderla escribiendo encima la misma palabra que ella había escrito, para dejártela bien a mano. Ahora no puedes salirme con mentiras. Ayer viste a Anne Catterick en secreto y en este momento tienes su carta entre las manos. Aún no la he pescado a ella, pero te he pescado a ti. Dame esa carta. Se detuvo cerca de mí. Yo estaba a solas con él. ¿Qué querías que hiciera, Marian? Le di la carta. ¿Qué te dijo cuando se la diste? Al principio no dijo nada. Me cogió del brazo y me llevó fuera de la caseta, mirando a su alrededor como temeroso de que alguien nos viese. Luego me apretó el brazo con su mano y murmuró a... ¿Qué te dijo ayer Anne Catterick? Quiero que me lo repitas palabra por palabra, del principio al fin. ¿Se lo contaste? Estaba sola con él, Marian. Su mano cruel me magullaba el brazo. ¿Qué podía hacer? ¿Tienes aún la marca en tu brazo? Enséñamela. ¿Para qué quieres verla? Quiero verla, Laura, porque nuestra paciencia debe terminar hoy y empezar nuestra resistencia. Esta señal es un arma que esgrimiremos contra él. Déjame verla ahora. Tal vez tenga que hablar de ella bajo juramento. Oh, Marian, no me mires así. No hables de ese modo. Ahora no me duele. Déjame verla. Me mostró las señales.
En aquellos momentos yo no era capaz de sentir lástima, llorar o estremecerme al verlas. Se dice que o somos mejores que los hombres o peores. Si en aquel momento yo había conocido la tentación que algunas mujeres han encontrado en su camino y que les ha hecho peores, gracias a Dios la esposa de Sir Percival no pudo leer nada de ello en mi rostro. Esta criatura dulce, inocente y afectuosa creyó que yo sentía miedo y compasión por ella, y no se le ocurrió otra cosa. «Marian, no lo tomes tan en serio», dijo ingenuamente y se cubrió el brazo. «Ya no me duele». «Intentaré no tomarlo en serio por ti, Laura. Está bien. ¿Y le dijiste todo lo que te había contado a Anne Catterick?» «Sí, todo. Él insistió y yo estaba con él. No pude ocultarle nada». «¿Dijo algo cuando terminaste?» Me miró y se rió con expresión burlona y amarga. «¿Oyes? Todo hasta el final». Le aseguré solemnemente que le había contado todo cuanto sabía y me contestó: «No, tú sabes más de lo que has querido decirme. ¿No me lo dices? Pues lo dirás. Y si no consigo hacerte hablar aquí, lo conseguiré cuando estemos en casa». Me condujo por un sendero desconocido a través de los pinares, por donde yo no podía esperar encontrarte, y no dijo palabra hasta que nos acercamos a casa. Entonces se contuvo y dijo: «¿Querrás aprovechar otra oportunidad si te la doy? ¿Cambiarás de idea y me lo dirás todo?» Yo no pude hacer otra cosa que repetirle lo que le había dicho antes. Maldijo mi obstinación, siguió por el camino y me condujo hasta la casa. «No me engañarás. Tú sabes más de lo que quiero decir. Te haré contarme tu secreto y también haré que me lo cuente esa hermana tuya. Se acabaron los cotilleos y las intrigas entre vosotras. No os volveréis a ver hasta que me hayáis confesado la verdad. Desde ahora te vigilaré día y noche hasta que decidas hablar». Estuvo sordo a todo lo que le decía. Me llevó directamente a mi cuarto. Allí estaba Fanny, ocupada en un trabajo que le había dado, y él le ordenó que saliese en el acto. «Tendré buen cuidado de que no se mezcle usted en la conspiración. Hoy mismo dejará usted esta casa. Si su señora necesita una doncella, yo mismo se la elegiré». Me empujó al interior del cuarto, cerró la puerta con llave y envió a esa mujer desalmada para que me vigilase. Marian, te aseguro que hablaba y actuaba como un loco. Tal vez no lo entiendas, pero te aseguro que era así. Si lo entiendo, Laura. Está loco con los tormentos de su mala conciencia. Cada una de tus palabras me convencen más de que Anne Catterick te dejó ayer cuando estabas a punto de descubrir el secreto que hubiera podido ser la perdición de tu vil marido, y él cree que lo has descubierto. Nada de cuando digas o hagas podrá aquietar esta desconfianza de su mala conciencia o convencer a su falsia de la veracidad de tus palabras. No digo eso para asustarte, querida mía, lo digo para que abras los ojos y te des cuenta de tu situación y te convenzas de que hay necesidad apremiante para que me dejes actuar y protegerte lo mejor que pueda mientras la suerte está de nuestra parte. El apoyo del conde Fosco ha hecho que yo pueda verle ahora, pero mañana puede reparárnoslo. Sir Percival ha despedido a Fanny porque es una muchacha despierta y te es leal y, para sustituirla, ha elegido a una mujer a quien tú no has dedicado especial cuidado y cuya inteligencia obtusa la hace comparable al perro que guarda la puerta de la casa. Es imposible decir a qué medidas violentas recurrirá ahora si no nos aprovechamos de cuantas oportunidades se nos presenten mientras tengamos libertad. ¿Qué podemos hacer, Marian? Dios mío, si pudiéramos al menos dejar esta casa para no volver jamás a ella. Escucha, Laura. Ten la seguridad de que no estás del todo desamparada mientras yo esté contigo. Quiero pensar así, lo pienso así. De todos modos, no te olvides de la pobre Fanny por ocuparte de mí. También ella necesita ayuda y consuelo. No me olvidaré. Estuve con ella antes de subir y hemos quedado en vernos esta noche. Las cartas no están seguras en el buzón de Blackwater y hoy tengo que escribir 2, por tu bien, y que no pasarán por otras manos que las de Fanny. ¿Qué cartas? Primero pienso escribir, Laura, al socio del señor Gilmore, que se ha ofrecido para ayudarnos si surgen circunstancias nuevas. Con lo poco que sé de leyes, estoy segura de que protegen a la mujer contra los malos tratos que te ha inferido hoy ese canalla. No voy a contarle nada sobre Anne Catterick porque no puedo darle informaciones concretas, pero el abogado tiene que saber de esas magulladuras en tu brazo y de la violencia que se ha cometido contigo en este cuarto. Debe saberlo, y antes de que lo tenga por seguro, no me acostaré esta noche. Piensa en el riesgo que hay, Marian. Yo parto de que hay riesgo. Sir Percival lo teme más que tú. El temor a la sola idea de correr el riesgo les hará retroceder mejor que cualquier otra cosa.
Mientras decía esto, me levanté, pero Laura intentó convencerme de que no la dejase sola. «Vas a desesperarle y nuestra situación será 10 veces más peligrosa». Sentí que sus palabras encerraban una verdad descorazonadora, pero no me atreví a reconocerlo ante Laura. En nuestra espantosa situación, la única posibilidad y la única esperanza que teníamos era la de correr los peores riesgos. Se lo dije con palabras cautelosas, suspiró con amargura y no me contestó nada. Tan solo me preguntó sobre la segunda carta que pensaba escribir. «Es para el señor Fairley», dije. «Tu tío es tu más cercano pariente y el cabeza de familia. Debe intervenir, y puede hacerlo». Laura movió la cabeza con tristeza. «Sí, continué. Tu tío es un hombre débil, egoísta y superficial, lo sé, pero no es Sir Percival Glyde, ni tiene un amigo que sea semejante al conde Fosco. No espero nada ni de su ternura, ni de su amabilidad, ni para ti ni para mí. Pero algo hará para asegurarse de su propia tranquilidad y no alterar su vida. Déjame tan solo persuadirle de que su intervención en estos momentos le salvará de inevitables molestias, responsabilidades y desventuras, y por su propio beneficio se tomará algunas molestias. Sé cómo hay que tratar con él. He tenido cierta experiencia, Laura. Si pudieras convencerle de que me dejara volver a Limerick durante algún tiempo y estar tranquilamente allí contigo, Marian, podría ser casi tan feliz como antes de casarme». Estas palabras me mostraron otro camino a seguir. ¿Sería posible colocar a Sir Percival entre la alternativa de exponerse al escándalo de un procedimiento legal por su forma de tratar a su mujer y la de permitir a ésta que se separase de él por un tiempo con el pretexto de hacer una visita a su tío? De ser así, ¿se podría esperar que accediese a esta última solución? Era dudoso, más que dudoso, y no obstante, por desesperada que se presentara esta tentativa, ¿no valdría la pena llevarla a cabo? Resolví probarlo, francamente perpleja por no saber qué otra cosa podía hacerse. «Tu tío sabrá este deseo tuyo», dije a Laura, «y también solicitaré la opinión del abogado respecto a ello. Quizá conseguiremos algo bueno, y espero que así sea». Diciendo esto me levanté de nuevo, y de nuevo intentó Laura hacer que me quedase. «No me dejes sola», dijo ansiosa. «El papel está sobre el escritorio. Puedes escribir aquí». Me costó mucho negarme a ello, a pesar de que lo hacía por su interés, pero ya habíamos estado demasiado tiempo a solas. La única probabilidad que teníamos de que nos dejasen volver a reunirnos era el no despertar nuevas sospechas. Ya era hora de que yo me dejase ver, serena y firme ante los bellacos que en aquel mismo instante estarían abajo hablando de nosotras y pensando en lo que haríamos. Expliqué a Laura esta miserable necesidad de actuar así y le hice comprenderla y reconocerla. «Volveré enseguida», le dije, «dentro de una hora o incluso antes. Lo peor de este día ha pasado ya. Estate tranquila y no temas nada». «¿Está la llave en la cerradura, Marian? ¿Puedo cerrar la puerta por dentro?» «Sí, aquí está la llave. Cierra la puerta y no abras a nadie hasta que yo vuelva». Le di un beso y salí. Me alejaba por el pasillo cuando escuché con alivio el ruido de la llave en la cerradura y supe que la puerta estaba bajo su dominio. Cuando estuve en el rellano de la escalera, la puerta cerrada de Laura me sugirió la idea de cerrar también con llave la de mi cuarto mientras estuviese fuera de él. Mi diario estaba a salvo con otros papeles en el cajón del escritorio, pero los útiles de escribir, mi sello con un dibujo convencional de 2 palomas bebiendo del mismo cáliz y algunas hojas de papel secante en que se veían las huellas de las últimas líneas que escribí en estas páginas anoche, estaban al alcance de cualquiera. Trastornada por las sospechas que habían hecho presa en mí, cosas de tan pequeña importancia como estas me parecían demasiado peligrosas para dejarlas sobre el escritorio. Incluso el cajón cerrado con llave me pareció poco seguro, si no impedía que nadie se le acercase en mi ausencia. No encontré indicio alguno de que alguien hubiese entrado en mi habitación mientras yo había estado hablando con Laura. Mis útiles de escribir se hallaban desparramados sobre la mesa como de costumbre, pues la criada tenía órdenes expresas de no tocarlos. Lo único que llamó mi atención fue que el sello estaba colocado en la bandeja donde yo tenía plumas y el lacre. No formaba parte de mis desordenadas costumbres, siento decirlo, ponerlo allí, y tampoco recordaba haberlo hecho. Pero, por otra parte, no pude recordar dónde lo había dejado y dudé si por una vez no lo había puesto mecánicamente en su sitio, así que me abstuve de añadir una nueva preocupación, por insignificante que fuera, a las muchas que los acontecimientos de aquel día me habían ya proporcionado. Cerré la puerta con llave, me la metí en el bolsillo y bajé la escalera.
Madame Fosco se hallaba sola en el vestíbulo, contemplando el barómetro. «Sigue descendiendo», dijo. «Temo que nos espera más lluvia». Su rostro había recuperado su expresión y color habituales, pero la mano con que señalaba la aguja del barómetro le temblaba aún. ¿Habría contado ya a su marido que había oído a Laura llamarlo espía ante mí? Una fuerte sospecha de que se lo había dicho, un irresistible temor, impreciso y por eso más arrollador aún, a las consecuencias que pudieran derivarse de ello, una absoluta convicción, basada en pequeños detalles que sólo a las mujeres descubrimos unas en otras, de que Madame Fosco, a pesar de toda su corrección exterior, tan bien aprendida, no perdonó nunca a su sobrina que se hubiera interpuesto inocentemente entre ella y las 10.000 libras. Todo esto se agolpó en un instante en mi cabeza y me obligó a hablar con la vana esperanza de utilizar mi influencia y mi poder de persuasión en atenuar la ofensa causada por Laura. ¿Podré esperar de su bondad, Madame Fosco, que me perdone si le hablo de un tema extremadamente penoso? Cruzó las manos e inclinó con solemnidad la cabeza sin decir palabra y sin separar un instante sus ojos de los míos. «Cuando usted tuvo la amabilidad de llevarme el pañuelo», continué, «temo mucho, muchísimo, que accidentalmente oyese usted algo que dijo Laura, algo que no soy capaz de repetir y que no intento siquiera disculpar. Solo me permito esperar que no lo haya considerado de suficiente importancia como para habérselo repetido al conde». «No lo consideré de importancia alguna», me contestó Madame Fosco con tajante prontitud, «pero», añadió, volviendo al instante a su estilo glacial, «no tengo secretos para mi marido, incluso cuando se trata de naderías. Cuando hace un momento él observó mi disgusto, era mi penosa obligación decirle el porqué de él, y le digo francamente, señorita Halcombe, que lo he hecho». A pesar de que yo estaba preparada para oírlo, sentí escalofríos cuando pronunció las últimas palabras. «Déjeme suplicarle con toda el alma, Madame Fosco, déjeme rogarle al conde comprensión ante la triste situación en que se encuentra mi hermana». Habló así cuando se sentía herida por el insulto y la injusticia de que su marido la hizo víctima, y no era ella misma la que pronunció aquellas irreflexivas palabras. ¿Puedo esperar que se las perdonen ustedes con tolerancia y generosidad? «Puede tener la completa seguridad», dijo detrás de mí la serena voz del conde. Se nos había acercado con su andar silencioso, saliendo de la biblioteca con un libro en la mano. «Cuando Lady Glyde me dedicó aquellas precipitadas palabras», prosiguió el conde, «cometió conmigo una injusticia que lamento y perdono. No volvamos jamás a este tema, señorita Halcombe, y tratemos de olvidarlo desde este instante». «Es usted muy amable y me ha proporcionado un alivio indecible», dije. Quise continuar, pero sus ojos se fijaban en mí, su sonrisa implacable que lo ocultaba todo, flotaba dura e inmutable en su rostro ancho y terso, mi desconfianza en su insondable falsedad, el sentimiento de mi propia humillación, el rebajarme hasta intentar la reconciliación con él y con su mujer, me trastornaban y atormentaban de tal modo que las palabras que iba a decirle murieron en mis labios y quedé frente a él en silencio. «Le ruego de rodillas que no diga nada, señorita Halcombe. Estoy sinceramente apenado de que haya creído usted necesario hablar de ello». Con esta cortés explicación cogió mi mano. Dios mío, cuánto me desprecio a mí misma, de qué poco consuelo me sirve pensar que lo soporté por el bien de Laura. Cogió mi mano y la llevó a sus labios ponzoñosos. Jamás hasta aquel instante me había dado cuenta de todo el horror que me producía. Esta leve familiaridad hizo hervir mi sangre como si fuese el insulto más grande que un hombre podía inferirme. Sin embargo, quise ocultarle mi disgusto y traté de sonreír. Yo, que en otros tiempos despreciaba profundamente el disimulo en otras mujeres, fui tan falsa como la peor de ellas, tan falsa como el Judas cuyos labios rozaron mi mano. No hubiera podido conservar el humillante dominio de mí misma. Lo único que me redime en mi propia estimación es saber que no hubiera podido hacerlo si él hubiera seguido fijando en mí sus ojos. Pero los celos de tigresa que se apoderaron de su mujer me salvaron y distrajeron su atención en el mismo instante en que se apoderó de mi mano. Los ojos de ella, fríos y azules, brillaron. Sus mejillas, pálidas y flácidas, se encendieron. En un instante se había rejuvenecido varios años. «Conde», dijo, «tus modales extranjeros no los pueden entender las mujeres inglesas.
Perdóname, ángel mío. Los entiende la mejor y más querida de todas las inglesas del mundo. Con estas palabras dejó caer mi mano y, sin inmutarse, llevó a sus labios la de su mujer. Subí corriendo las escaleras para refugiarme en mi cuarto. Si hubiese tenido tiempo para pensar, al estar por fin sola, mis propios pensamientos me hubieran hecho sufrir amargamente. Pero no tenía tiempo para ello. Afortunadamente pude conservar mi serenidad y mi valor, pues no había tiempo más que para actuar. Aún estaban por escribir las cartas al abogado y al señor Fairley, y sin vacilar ni un minuto me senté para dedicarme enseguida a esta tarea. No estaba agobiada por una multitud de posibilidades entre las que escoger. No podía contar con nadie, por lo pronto, sino conmigo misma. Sir Percival no tenía en los alrededores ni amigos ni parientes cuya intervención pudiera yo buscar. Mantenía relaciones frías y en ciertos casos francamente malas con las familias de su mismo rango y situación que vivían en la vecindad. Nosotras dos no teníamos ni padre ni hermanos que pudiesen acudir en nuestro auxilio. No había otra solución sino escribir aquellas 2 cartas por dudosos que se presentaran sus resultados, o perjudicarnos ambas haciendo imposible toda negociación en el futuro si nos escapábamos en secreto de Blackwater Park. Solo el peligro personal más inminente podría justificarnos si aceptáramos este segundo camino. Para empezar, se debía intentar conseguir algo con las cartas y las escribí. Al abogado no le dije nada respecto a Anne Catterick porque, como le había mencionado a Laura, este tema estaba relacionado con un misterio que aún no podíamos explicar y hablar de él a un jurista sería inútil. Dejé que el corresponsal achacara la incalificable conducta de Sir Percival a dificultades económicas recientes y tan solo le pregunté sobre los procedimientos legales que pudieran utilizarse para proteger a Laura en el caso de que su marido se negase a permitirle abandonar provisionalmente Blackwater Park para volver conmigo a Limerick. Le indicaba que se dirigiese al señor Fairley para detallar el modo de arreglarlo y le aseguraba que escribía con la autorización de Laura. Terminaba la carta rogándole que actuase en su nombre, empleando todos los medios de que disponía sin perder tiempo, si era posible. Luego me ocupé de la carta al señor Fairley. Apelé a él en los términos que había mencionado a Laura como los más idóneos para obligarlo a tomar molestias. Incluí en el sobre la copia de mi carta al abogado para demostrar la gravedad del caso y le presenté nuestra instalación en Limerick como el único medio que pudiera alejar el peligro y que el desastre de la situación actual de Laura afectasen tanto a su tío como a ella misma, en un futuro ya no muy remoto. Cuando terminé, cerré los sobres y escribí direcciones. Volví al cuarto de Laura para decirle que las cartas estaban escritas. ¿Te ha molestado alguien?, le pregunté cuando me abrió la puerta. Nadie ha llamado, dijo, pero he oído a alguien en la antesala. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Oí el frufru de su vestido. ¿Como el de la seda? Sí, como el de la seda. Era evidente que Madame Fosco había estado espiando desde fuera. El daño que ella misma pudiese hacer no podía asustarnos, pero el que pudiera ocasionar como instrumento dócil en manos de su marido era demasiado grande para pasarlo por alto. ¿Qué fue del frufru de la seda cuando ya no lo oíste en la antesala?, le pregunté. ¿Lo oíste seguir a lo largo del pasillo junto a tu pared? Sí, estuve escuchando y lo oí como tú dices. ¿A dónde se dirigía? Hacia tu cuarto. Volví a reflexionar. Yo no había oído nada, pero me hallaba profundamente absorta en escribir las cartas y lo hice con una pluma gruesa que rechina y rasga el papel. Era más probable que Madame Fosco hubiera oído el rechinar de mi pluma que yo el frufru de su falda, una razón más, si la necesitase, para no confiar mis cartas al buzón del vestíbulo. Laura me vio pensar. «Más dificultades», dijo con cansancio, «más dificultades y más peligros». «No hay peligros», le contesté, «quizá alguna pequeña dificultad. Estoy pensando cuál será el modo más seguro de hacer llegar a manos de Fanny estas 2 cartas». ¿De verdad las has escrito? Oh, Mariam, no te arriesgues, por favor, no te arriesgues. No temas. Déjame pensar. ¿Qué hora es? Eran las 6 menos cuarto. Tenía tiempo de llegar hasta la posada del pueblo y estar de vuelta antes de la cena. Si esperaba al anochecer, tal vez no hallaría otra oportunidad de salir de casa sin ser vista. Vuelve a encerrarte con llave, Laura, le dije, y no te preocupes por mí.
Si oyes que alguien pregunta por mí, contesta sin abrir la puerta que me he ido a dar un paseo. ¿Cuándo volverás? Volveré sin falta antes de la cena. Ten valor, querida mía. Mañana a estas horas habrá un hombre leal e inteligente que estará actuando a tu favor. El socio del señor Gilmore es nuestro mejor amigo después del propio señor Gilmore. Cuando estuve sola, después de reflexionar un instante, decidí que sería mejor que no me viesen vestida para salir hasta enterarme de lo que sucedía en la planta baja de la casa. No estaba segura de si Sir Percival había salido o no. Los gorjeos de los canarios en la biblioteca y el olor del humo de tabaco que salía por la puerta entornada me señalaron con toda certeza dónde estaba el conde. Al pasar junto a la puerta volví la cabeza y, con gran sorpresa por mi parte, vi que estaba exhibiendo las habilidades de sus pájaros ante el ama de llaves con su habitual amabilidad ceremoniosa. Tenía que haberle invitado expresamente para verlos, pues jamás ella hubiera pensado ir a la biblioteca por propia iniciativa. Las más insignificantes acciones de aquel hombre ocultaban siempre un propósito recóndito. ¿Cuál sería en aquella ocasión? No tenía tiempo de averiguar sus motivos. Busqué a Madame Fosco y la encontré describiendo su círculo favorito alrededor del estanque. No estaba segura de cómo me recibiría después de su estallido de celos, ni qué había sido la causa hacía unas pocas horas. Pero su marido tuvo tiempo de amansar su ímpetu, y ahora la condesa me habló con la misma cortesía de siempre. Mi único objeto al dirigirme a ella era averiguar si sabía dónde podía estar Sir Percival. No me decidí a preguntárselo directamente, y después de algunos rodeos por ambas partes, me dijo al fin que había salido. «¿Qué caballo ha sacado?», le pregunté con indiferencia. «Ninguno», contestó. «Salió hace 2 horas, a pie. Según creí entender, ha ido a hacer nuevas indagaciones sobre esa mujer llamada Anne Catterick. Parece hallarse desmesuradamente preocupado por dar con ella. ¿Sabe usted por casualidad si realmente es una loca peligrosa, señorita Halcombe?» «No lo sé, condesa». «¿Entra usted en casa?» «Sí, eso pienso. Creo que pronto será hora de vestirse para la cena». Entramos juntas. Madame Fosco se dirigió a la biblioteca y cerró la puerta. Me apresuré a subir para coger mi sombrero y mi chal. Cada instante era preciso si tenía que ver a Fanny en la posada y estar de vuelta a la hora de cenar. Cuando volví a cruzar el vestíbulo estaba vacío y el canto de los pájaros en la biblioteca había cesado. No podía detenerme a hacer nuevas investigaciones. Tan solo me aseguré de que tenía libre el camino de salida con las 2 cartas bien guardadas en mi bolsillo. Camino del pueblo me preparé para un posible encuentro con Sir Percival. Mientras tuviera que enfrentarme con él a solas, estaba segura de no perder mi presencia de ánimo. Toda mujer que está convencida de su ingenio puede encararse con un hombre que no lo está de su temperamento. Yo no temía a Sir Percival como al conde. En lugar de inquietarme al conocer el motivo de su salida, me había sentido aliviada. Si seguir la pista de Anne Catterick continuaba siendo su máxima preocupación, Lauria y yo podíamos esperar que atenuara algo su persistente acoso sobre nosotras. Por nuestro propio bien, así como por el de Anne, yo deseaba y pedía fervorosamente que ella consiguiese escaparse también esta vez. Estuve caminando tan deprisa como el calor me permitía, hasta que llegué al cruce de la carretera que conducía al pueblo. Miraba de cuando en cuando atrás para comprobar que nadie me seguía. En todo el camino no vi nada a mis espaldas, salvo un carro vacío. Sus pesadas ruedas producían un ruido que acabó por impacientarme, y cuando vi que también había entrado en la carretera del pueblo me detuve para dejarle pasar y no oír más su sonido. Al fijarme en él con más atención creí descubrir los pies de un hombre que lo seguían detrás. El carretero iba delante, al lado de sus caballos. La parte de carretera que yo acababa de pasar era tan estrecha que el carro que se me acercaba rozaba árboles y matorrales por ambos lados del camino. Tenía que esperar hasta que pasase junto a mí para comprobar la exactitud de mi impresión. Aparentemente me había equivocado, porque cuando pasó el carro, el camino detrás de él quedó completamente vacío. Llegué a la posada sin encontrar ni a Sir Percival ni nada más en la carretera, y me alegré mucho de ver que la dueña había recibido a Fanny con la mayor amabilidad. La muchacha tenía un cuarto para descansar, alejado del barullo de la taberna, y un dormitorio limpio situado arriba de las escaleras. Al verme, se puso a llorar y, pobre criatura, me dijo con toda razón que era horrible que la hubieran echado a la calle, como si hubiera cometido una imperdonable falta, cuando nadie podía reprocharle nada, ni siquiera su señor, que era quien la había despedido. «Fanny, no pienses en eso», le dije.
Tu señora y yo seguimos siendo tus amigas y nos preocuparemos de que no te falte nada. Ahora escúchame. Dispongo de muy poco tiempo y quiero poner en tus manos un asunto muy confidencial. Deseo que te hagas cargo de estas 2 cartas. Una de ellas, que tiene sello, tienes que echarla al correo en cuanto llegues a Londres mañana. La otra, dirigida al señor Fairley, tienes que entregársela tú en cuanto llegues a casa. Guarda bien las 2 cartas y no las confíes a nadie. Son de la mayor importancia para tu señora. Fanny guardó las cartas en su corsé. «De aquí no saldrán, señorita», me dijo, «hasta que yo haga lo que usted me ordena. Procura llegar con tiempo a la estación mañana. Cuando veas al ama de llaves de Limerick, dale mis recuerdos y dile que hasta que Lady Glade pueda restituirte en tu puesto estás a mi servicio. Quizá volvamos a vernos antes de que lo que crees. Así que anímate y no pierdas mañana el tren de las 7. «Gracias, señorita, muchas gracias». Se le ensancha aún el corazón al volver a oír su voz. «Por favor, dígale a mi señora adiós de mi parte y que le he procurado dejar todas las cosas en orden. Señora de mi alma, ¿quién la vestirá esta noche para la cena? Se me parte el corazón, señorita, cuando pienso en ello». Al volver a casa me quedaba solo un cuarto de hora para arreglarme y para decirle a Laura 2 palabras antes de bajar al comedor. «Las cartas están en manos de Fanny», le susurré desde la puerta. «¿Piensas reunirte con nosotros en el comedor?» No, por nada del mundo». «¿Ha sucedido algo? ¿Te ha molestado alguien?» «Sí, ahora mismo. Sir Percival. ¿Entró?» «No, me asustó cuando di un puñetazo en la puerta, desde fuera». «¿Quién es?», pregunté. «Ya lo sabes», me contestó. «¿Has cambiado de idea y vas a contarme todo hasta el final? Debes hacerlo. Antes o después conseguiré que me lo digas. Tú sabes dónde está ahora Anne Catherine». De verdad, que no lo sé». «¡Lo sabes!», gritó él. «Voy a acabar con tu obstinación. Recuérdalo. Haré que me lo digas todo». Se marchó con estas palabras. Se marchó Marian hace apenas 5 minutos. No había encontrado a Anne. Por esta noche estábamos a salvo. Él no la había encontrado todavía. «¿Te vas abajo, Marian? Luego sube». Sí, pero no te preocupes si me retraso un poco. Tengo que tener cuidado de no ofender a nadie y no dejarlos demasiado pronto». La campana sonó anunciando que la cena estaba servida y me apresuré a bajar. Sir Percival acompañaba al comedor a Madame Fosco y el conde Fosco me ofreció su brazo. Estaba jadeante, tenía el rostro congestionado y no se había vestido con el esmero y perfección de costumbre. ¿También él había estado fuera antes de cenar y tuvo que darse prisa para no llegar tarde? ¿O simplemente le molestaba el calor algo más que otras veces? Sea como fuere, me di perfecta cuenta de que se hallaba profundamente preocupado por algún problema o disgusto secreto y que, a pesar de toda su capacidad de disimulo, le era imposible ocultarlo del todo. Durante toda la cena se mantuvo casi tan silencioso como Sir Percival y de vez en cuando dirigía a su mujer miradas furtivas y llenas de angustia, lo cual es algo totalmente nuevo en él. La única obligación social que estuvo en condiciones de observar con suficiente dominio de sí mismo fue la de tratarla con persistente cortesía y atención. Seguía sin poder descubrir qué nueva vileza estaba tramando, pero fuera cual fuese su designio, su invariable cortesía hacia mí, su invariable humildad hacia Laura y su invariable indiferencia a toda costa ante los violentos ímpetu de Sir Percival habían sido siempre los medios que utilizaba resuelta e impenetrablemente para conseguir sus propósitos, desde el mismo instante en que puso sus pies en esta casa. Yo lo sospeché desde el día en que intercedió a nuestro favor durante la reunión en la biblioteca, y ahora tengo la absoluta certeza de ello. Cuando Madame Fosco y yo nos levantamos de la mesa, el conde lo hizo también para acompañarnos al salón. «¿Por qué se marcha usted?», preguntó Sir Percival. «Me refiero a usted, Fosco». «Lo hago porque he acabado mi cena y he bebido mi vino», contestó el conde. «Percival, tenga la amabilidad de disculpar mis costumbres extranjeras cuando acompaño a las damas después de comer, como se hace para sentarse a la mesa». «Disparates. Un vaso más de clarete no le hará daño. Siéntese de nuevo como un inglés. Quiero charlar con usted media hora en paz, mientras nos tomamos nuestras copas». «Con mucho gusto charlaré con usted, Percival, pero no ahora ni tomando copas. Luego más tarde, si le parece. Más tarde». «Muy correcto. Un comportamiento muy correcto con un hombre en cuya casa está. Por mi alma que es muy correcto», contestó Sir Percival con fiereza. Más de una vez durante la cena le había visto buscar con inquietud la mirada del conde
y había observado que éste evitaba cuidadosamente encontrarse con sus ojos. Esta circunstancia, unida al insistente deseo del anfitrión de charlar en paz tomando un poco de vino y la obstinada decisión del huésped de no volver a la mesa, me recordó que el ruego que Sir Percival dirigió aquella mañana a su amigo, pidiéndole en vano salir de la biblioteca para hablar con él. El conde se negó a conceder esta entrevista en privado cuando se la solicitó por la mañana y ahora se negaba otra vez a ello, al habérsela solicitado por segunda vez en el comedor. Fuese cual fuese el tema que necesitaba tratar, obviamente era importante a los ojos de Sir Percival y, quizá, a juzgar por su excelente afán de rehuirlo, también peligroso a los del conde. Estas reflexiones se me ocurrieron mientras pasábamos del comedor al salón. El airado comentario de Sir Percival ante la negativa de su amigo no había hecho a éste el menor efecto. El conde se obstinó en acompañarnos hasta la mesita de té, esperó un minuto o dos, salió al vestíbulo y regresó con el buzón entre las manos. Eran las 8, la hora en que todos los días se recogía la correspondencia de Blackwater Park. ¿Tiene usted alguna carta para el correo, señorita Halcombe?, dijo acercándose a mí y presentándome la caja. Vi que Madame Fosco, que estaba preparando el té, se detenía con las tenacillas de azúcar en la mano para escuchar mi respuesta. «No, conde, gracias. Hoy no tengo cartas». Entregó el buzón al criado que estaba en el salón, se sentó al piano y se puso a tocar un fragmento de la popular tonada italiana La mía Carolina, que repitió 2 veces. Su mujer, que habitualmente manifestaba en todas sus acciones la mayor deliberación, preparó el té con tanta rapidez como lo hubiera podido hacer yo misma. Terminó en 2 minutos su taza y se escabulló tranquilamente de la estancia. Me levanté para seguir su ejemplo, en parte porque sospechaba que pudiera jugarle alguna mala pasada a Laura y en parte porque estaba resuelta a no quedar a solas con su marido. Antes de que pudiese llegar a la puerta, el conde me detuvo para pedirme una taza de té. Se la serví y otra vez volvió a detenerme. En esta ocasión se dirigió al piano para pedir mi opinión sobre una cuestión musical que, según decía, concernía al honor de su patria. En vano alegué mi total ignorancia de la música y mi absoluta falta de criterio en esta materia. Él, sin hacerme caso, insistió con una vehemencia que hizo inútiles todos mis intentos de protestar. Me declaró con indignación que los ingleses y los alemanes estaban siempre despreciando a los italianos por la incapacidad de cultivar los géneros supremos de la música. Estábamos continuamente hablando de nuestros oratorios y los alemanes de sus sinfonías. ¿Es que tanto unos como otros habíamos olvidado a su inmortal amigo y compatriota Rossini? ¿Qué era Moisés en Egipto sino un sublime oratorio que se representaba en el escenario en lugar de estar fríamente cantado en un salón de conciertos? ¿Qué era la cobertura de Guillermo Tell sino una sinfonía bautizada con otro nombre? ¿Había oído yo Moisés en Egipto? Querría prestarle atención mientras tocaba esto y decirle si existía algo más sublime, más elevado y más grandioso compuesto por un hombre mortal. Y sin esperar una palabra mía que le diese la razón o se la negase, y sin apartar de mi rostro su mirada dura, empezó a golpear las teclas con todas sus fuerzas, a la vez que cantaba con un entusiasmo estruendoso y soberbio. Tan solo se interrumpía de vez en cuando para anunciarme los títulos de las diferentes piezas. El coro de los egipcios, de la plaga de la oscuridad, señorita Halcombe, recitativo de Moisés con las tablas de la ley, oración de los israelitas en el paso del Mar Rojo. Vaya, vaya, no diga que esto no es sublime, no diga que no es grandioso. El piano temblaba bajo sus potentes manos y las tazas de té tintineaban sobre la mesa, mientras su profunda voz de bajo daba las notas y sus pies pesados marcaban el compás en el suelo. Había algo horrible, algo feroz y diabólico en esta explosión de gozo al que estaba tocando y cantando, en la expresión de triunfo con que observaba el efecto que me producía, mientras yo retrocedía subrepticiamente hacia la puerta. Al final me vi liberada no por mi propio esfuerzo, sino por la aparición de Sir Percival. Abrió la puerta del comedor para preguntar furioso qué significaba aquel ruido infernal. El conde se levantó instantáneamente del piano. «Ah, cuando viene Percival, la armonía y la melodía se acaban. La musa de la música, señorita Halcombe, nos abandona desolada y yo, el gordo y viejo trovador, exhalaré el resto de mi entusiasmo al aire». Con pasos majestuosos se dirigió a la galería y en el jardín remató sotto voce el recitativo de Moisés. Oí que Sir Percival le llamaba desde la ventana del comedor, pero no le hizo caso.
Parecía estar decidido a no acudir. Aquella charla apacible, tanto tiempo deseada, debía aplazarse una vez más. Debía esperar a que el conde expresara su beneplácito absoluto. El conde me había entretenido en el salón casi media hora desde que su mujer salió. ¿Dónde habría ido Madame Fosco y qué habría hecho en todo este tiempo? Subí enseguida para asegurarme de ello, pero no descubrí nada y cuando pregunté a Laura me dijo que no había oído ruido alguno. Nadie le había molestado. No se escuchó el menor crujido de traje de seda ni en el pasillo ni en la antesala. Eran entonces las 9:20. Después de haber ido a mi cuarto para buscar mi cuaderno, volví al dormitorio de Laura y me senté a su lado y me puse a escribir, parándome de cuando en cuando para charlar con ella. Nadie nos interrumpió y nada sucedió. Estuvimos juntas hasta las 10. Entonces me levanté. Le dije mis últimas palabras de consuelo y le di las buenas noches. Después de que le prometí que a primera hora del día siguiente vendría a verla, Laura cerró su puerta con llave. Me quedaban algunas frases que añadir a mi diario antes de acostarme. Después de despedirme de Laura, cuando me dirigí al salón por última vez en aquel día fatigoso, resolví simplemente entrar, disculparme y subir a acostarme una hora antes que de costumbre. Sir Percival, el conde y su mujer estaban juntos en el salón. Sir Percival bostezaba en una butaca, el conde leía y Madame Fosco se abanicaba. Por extraño que parezca, ahora era ella quien tenía las mejillas coloradas. Ella, que jamás sentía el calor, estaba evidentemente sufriendo de él aquella noche. «Condesa, me temo que usted no se encuentra tan bien como siempre», le dije. «Es exactamente lo mismo que yo iba a decirle a usted. La encuentro muy pálida, querida», me contestó. «¿Querida?» Era la primera vez que se dirigía a mí con esta familiaridad. Al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, había en su rostro una sonrisa insolente. «Tengo una jaqueca horrible, de las que a veces padezco», le contesté con frialdad. «¿Ah, sí? Supongo que es por falta de ejercicio. Le hubiera venido bien dar un paseo antes de cenar». Mencionó el paseo con extraño énfasis. ¿Me habría visto salir? No importaba si lo había hecho. Las cartas estaban a salvo, en manos de Fanny. «Fosco, vamos a fumar un cigarrillo», dijo Sir Percival levantándose y dirigiéndose a su amigo, otra de sus inquietas miradas. «Encantado, Percival, cuando las señoras se vayan a acostar», replicó el conde. «Perdóneme, condesa, si yo doy el ejemplo en retirarme», dije. «Para un dolor de cabeza como el mío, el único remedio es irse a la cama». Me despedí. Cuando estreché la mano de aquella mujer había en su rostro la misma insolente sonrisa. Sir Percival no me prestó atención. Estaba mirando con impaciencia a la condesa Fosco, que no mostraba señales de marcharse del salón, junto conmigo. El conde sonreía detrás de su libro. La tranquila charla con Sir Percival se hallaba de nuevo aplazada y esta vez el impedimento era la condesa. Una vez a salvo en mi cuarto, abrí de nuevo estas páginas y me dispuse a terminar de describir los acontecimientos de esta noche. Durante más de 10 minutos estuve con la pluma en el aire pensando en los acontecimientos de las últimas 12 horas. Cuando por fin regresé a mi tarea me encontré con una dificultad que antes nunca había conocido. A pesar de mis esfuerzos por dirigir mis pensamientos hacia mi relato, estos volvían con extraña persistencia hacia Sir Percival y al conde Fosco, y todo el interés que quería concentrar sobre mi diario se veía atraído, en lugar de ello, hacia aquel encuentro entre los dos que se iba aplazando a lo largo del día y que iba a tener lugar ahora, en medio del silencio y la soledad de la noche. En aquel estado desquiciado de mi ánimo no fui capaz de pensar en lo que había sucedido desde la mañana y no me quedó otro remedio que cerrar mi cuaderno y dejarlo para mejor ocasión. Abrí la puerta que comunicaba mi dormitorio con mi salón y al salir del cuarto la cerré detrás de mí para evitar que la corriente de aire, si la había, produjese algún accidente, pues había dejado la vela sobre la mesa del tocador. La ventana de mi salón estaba abierta de par en par y, sin pensar, me acerqué a ella para mirar la noche. Reinaban la oscuridad y el silencio. No se veían la luna ni las estrellas. En el aire inquieto y sofocante se advertía el olor a lluvia y tendí la mano fuera. La lluvia solo amenazaba, pero no había llegado todavía. Cerca de un cuarto de hora permanecí apoyada en el antepecho, contemplando distraídamente las negras sombras y sin oír otra cosa, de cuando en cuando, que las voces de los criados o el ruido lejano de alguna puerta que se cerraba en la planta baja de la casa. En el momento en que me separaba con lentitud de la ventana para regresar a mi cuarto y hacer un segundo intento de continuar mi diario, llegó hasta mí un aroma de tabaco que perfumaba el cálido aire de la noche.
En el momento siguiente vi en la oscuridad un débil punto rojo que se acercaba procedente de la otra esquina de la casa. El punto avanzaba en la noche, pasó bajo la ventana a la que yo me asomaba y se paró frente a la de mi cuarto, donde había dejado sobre la mesa del tocador la vela encendida. El punto rojo quedó inmóvil un momento, luego retrocedió en la dirección de donde había venido. Mientras yo seguía sus movimientos, vi que se le acercaba desde cierta distancia otro punto rojo, más grande que este. Los dos se encontraron en la oscuridad. Recordando quién fumaba cigarrillos y quién puros, deduje inmediatamente que el conde había salido de la casa para mirar y escuchar bajo mi ventana y que más tarde Sir Percival se reunió con él. Seguramente los dos habían estado paseando por la explanada. En otro caso yo hubiera oído las fuertes pisadas de Sir Percival, aunque los suaves pasos del conde pudieran escapárseme, incluso si caminaba sobre el sendero de grava. Esperé sin moverme, convencida de que no podían distinguirme en la oscuridad de la habitación. ¿Qué pasa? Oí que decía Sir Percival en voz baja. ¿Por qué no entra usted y nos sentamos? Me gustaría ver desaparecer la luz de esa ventana, replicó el conde muy bajo. ¿Qué daño puede hacernos esta luz? Demuestra que no se ha acostado aún. Es suficientemente sagaz para sospechar algo y le sobra valor para bajar y escucharnos si encuentra ocasión para hacerlo. Paciencia, Percival, paciencia. Patrañas. Se pasa usted la vida hablándome de la paciencia. Ahora voy a hablar de algo más. Mi querido amigo, está usted al borde de un precipicio doméstico y si dejo que usted dé otra ocasión a las mujeres, le juro por mi honor que le empujarán. ¿Qué demonios quiere decirme? Nos explicaremos con claridad, Percival, cuando la luz desaparezca de esa ventana y cuando haya dado un vistazo a los cuartos próximos a la biblioteca y también una ojeada a la escalera. Se alejaron lentamente y no pude escuchar el resto de su conversación, que se había mantenido en voz baja. Pero no importaba. Había oído lo bastante como para decidirme a justificar la opinión que el conde tenía de mi perspicacia y valor. Antes que los dos puntos rojos desaparecieran en la oscuridad, ya estaba resuelta a que, cuando aquellos dos hombres se sentasen para hablar, habría alguien a la escucha, y a pesar de todas las preocupaciones del conde, aquel alguien sería yo misma. Solo necesitaba un motivo que disculpara y sancionara este acto ante mi conciencia y me diera suficiente valor para llevarlo a cabo, y este motivo ya lo tenía. El honor de Laura, la felicidad de Laura, la vida misma de Laura podían depender esta noche de mi oído fino y mi buena memoria. Había oído decir al conde que quería registrar los cuartos contiguos a la biblioteca, así como también la escalera antes de dejar que Sir Percival le dijese nada. Esta declaración de sus intenciones era suficiente para hacerme entender que era en la biblioteca donde la conversación iba a tener lugar. El instante que me bastó para llegar a esta conclusión fue el mismo en que descubrí un medio de burlar sus precauciones o, dicho en otras palabras, de escuchar cuando el conde y Sir Percival dirían uno al otro sin arriesgarme bajando al piso inferior. Al describir las habitaciones de la planta baja, he mencionado brevemente una galería con la que todas ellas se comunican mediante unas ventanas francesas que comienzan en la cornisa y llegan al suelo. La techumbre de la galería era plana. El agua de la lluvia descendía mediante tuberías a la cisterna que abastecía de agua la casa. Sobre un estrecho tejadillo de plomo que pasaba por debajo de los dormitorios, creo que a menos de 3 pies de los antepechos de las ventanas, había una ringlera de tiestos de flores colocados a cierta distancia unos de otros y protegidos del viento por una barandilla de hierro ornamental que bordeaba el tejadillo. El plan que acababa de ocurrírseme era bajar por la ventana de mi salón al tejadillo, deslizarme por él sin hacer ruido hasta llegar hasta la parte que estaba justamente encima de la biblioteca y agacharme entre los tiestos de flores con el oído pegado a la barandilla exterior. Si el conde y Sir Percival se sentaban a fumar donde yo les solía ver las noches anteriores, en las butacas colocadas junto a la ventana abierta apoyando los pies sobre las sillas del jardín de zinc que había bajo las ventanas de la galería, cada palabra que se dijeran no sería un susurro. Como todos sabemos por experiencia, es imposible mantener una conversación larga susurrando, inevitablemente alcanzaría mis oídos. Si, en cambio, aquella noche preferían sentarse apartados de la ventana, lo más probable sería que no pudiese oír nada o casi nada, y en ese caso tendría que correr un riesgo mucho mayor e intentar escucharlos desde el vestíbulo. A pesar de que nuestra desesperada situación me había fortalecido en esta decisión, deseé fervientemente no tener que enfrentarme con esta última emergencia.
Después de todo, mi valor no era más que el de una mujer y estaba a punto de desfallecer frente a la sola idea de bajar al vestíbulo en medio de la noche cerrada para ponerme, tal vez, a merced de Sir Percival y del conde. Volví sin hacer ruido a mi dormitorio para empezar con el proyecto menos arriesgado, descendiendo al techo de la galería. Fue totalmente indispensable que me cambiara de ropa, por varias razones. Empecé por quitarme mi vestido de seda, pues el menor crujido de su tela podría delatarme en el silencio que reinaba aquella noche. Luego me desprendí de algunas prendas blancas y voluminosas de mi ropa interior. Me puse encima mi abrigo negro del viaje y oculté la cabeza bajo el capuchón. Vestida con mi traje de noche, ocupaba el espacio de 3 hombres. Con la ropa ceñida que me había puesto ahora, ningún hombre pasaría por sitios estrechos con mayor facilidad que yo. El reducido espacio que quedaba entre el muro y las ventanas, por un lado, y la ringlera de tiestos con flores por el otro, convertían esta consideración en muy importante. Si yo tropezase con algo o hiciese el menor ruido, ¿quién sabe qué consecuencias acarrearía? Dejé las cerillas junto a la vela antes de apagarla y volví al salón a tientas. Cerré su puerta con llave, como había hecho ya con la de mi dormitorio, y, silenciosamente, salté por la ventana y puse el pie con cuidado en el tejado de plomo de la galería. Mis 2 habitaciones estaban situadas en el extremo interior del ala nueva del edificio, aquella que habitábamos todos, y yo tenía que pasar por delante de 5 ventanas antes de llegar al sitio que daba encima de la biblioteca. La primera ventana correspondía a un cuarto de huéspedes que estaba vacío. La segunda y tercera pertenecían a las habitaciones de Laura, la cuarta al dormitorio de Sir Percival, la quinta era la del dormitorio de la condesa. Las demás ventanas, delante de las que no tenía que pasar, pertenecían al guardarropa del conde, al cuarto de baño y al vacío segundo cuarto de huéspedes. Ningún ruido llegaba a mis oídos. Lo único que había a mi alrededor era la cegadora oscuridad de la noche, excepto aquella parte del tejado donde daba la ventana de la condesa. Allí, exactamente a donde me dirigía, sobre la parte que estaba encima de la biblioteca, allí vi un reflejo de luz. Madame Foscot no se había acostado aún. Era demasiado tarde para retroceder, ni había tiempo para esperar. Decidí lanzarme a la aventura confiándome a mi propia cautela y a la oscuridad de la noche. «Por el bien de Laura», dije para mis adentros, y di el primer paso adelante sobre el tejado, con una mano recogiéndome los pliegues de mi abrigo y con la otra apoyándome en la pared. Era mejor avanzar pegándome a la pared que arriesgarme a tropezar con los tiestos que estaban al otro lado, a pocos centímetros de mí. Pasé junto a la ventana oscura del cuarto de huéspedes, tanteando a cada paso el tejado de plomo con mi pie antes de apoyarme con todo mi peso. Pasé junto a las ventanas oscuras de la habitación de Laura. Que Dios la bendiga y la proteja esta noche. Pasé la oscura ventana de la habitación de Sir Percival. Luego esperé un momento. Me puse de rodillas apoyándome en las manos y así, protegida por la escasa altura del muro que había entre el antepecho de la ventana iluminada y el tejado de la galería, me dirigí hacia mi punto de observación. Cuando me aventuré a levantar la cabeza para mirar la ventana, vi que solo estaba abierta por arriba y que la persiana estaba bajada, y seguí mirando cuando la sombra de la condesa cruzó y se dibujó sobre la blanca pantalla de la persiana y luego se alejó lentamente. Comprendí que no me había oído, pues de no ser así su sombra se hubiese detenido ante la ventana, incluso si le faltase el valor de abrirla y mirar hacia afuera. Me coloqué a un lado junto a la barandilla, después de comprobar, palpándolos, dónde estaban los tiestos a ambos lados. Dejaban el espacio justo para sentarse entre ellos. Los perfumados pétalos de la flor de mi izquierda rozaron mi mejilla cuando apoyé ligeramente la cabeza sobre la barandilla. Los primeros sonidos que oí llegar desde abajo fueron los del ruido sucesivo de 3 puertas que llevaban al vestíbulo y a las habitaciones contiguas a la biblioteca y que el conde se había propuesto examinar. Y lo primero que vi fue de nuevo el rojo puntito que se desplazaba en la noche, moviéndose desde la puerta de la galería, debajo de mí, hacia mi ventana. Esperó ahí un instante y volvió al mismo sitio de donde vino. «El demonio le lleve con sus intranquilidades. ¿Cuándo piensa sentarse al fin?», gruñó la voz de Sir Percival bajo mi oído. «¡Uf, qué calor!», dijo el conde suspirando y resoplando fatigosamente. Su examen fue seguido del ruido de las sillas del jardín arrastradas sobre las losas de la galería, un ruido que recibí con júbilo porque me anunciaba que pensaban sentarse como de costumbre junto a la ventana. Hasta entonces la buena suerte me acompañaba. El reloj de la torre daba las 12 menos cuarto cuando los dos se instalaron
en sus sillas. Oí que Madame Fosco bostezaba tras la ventana abierta y de nuevo vi proyectarse su sombra sobre la pantalla blanca de la persiana. Mientras tanto, abajo, Sir Percival y el conde habían comenzado a hablar y alguna que otra vez sus voces bajaban más de lo habitual en ellos, pero jamás llegaban a convertirse en susurros. La extraña y peligrosa situación en que me hallaba y el temor que me inspiraba la ventana iluminada, de Madame Fosco que no lograba dominar al principio. Mientras tanto, abajo, Sir Percival y el conde habían comenzado a hablar y alguna que otra vez sus voces bajaban más de lo habitual en ellos, pero jamás llegaban a convertirse en susurros. La extraña y peligrosa situación en que me hallaba y el temor que me inspiraba la ventana iluminada de Madame Fosco que no lograba dominar al principio me hicieron difícil, casi imposible, mantener clara mi mente y concentrar mi atención exclusivamente en la conversación que se oía abajo. Durante algunos minutos solo pude captar lo más general de lo que decían. Oí que el conde comentaba que la única ventana con luz pertenecía al cuarto de su mujer, que en la planta baja de la casa no había nadie y que ahora podían hablar tranquilamente sin miedo a incidentes desagradables. Sir Percival le contestó únicamente con reprimendas, porque a lo largo del día su amigo había estado decepcionando sus deseos y descuidando sus intereses de manera imperdonable. El conde se defendió declarándole que había estado ocupado con ciertas dificultades y problemas que requerían su total atención, y que el único momento oportuno para hablar era aquel en que podían estar seguros de que nadie habría de interrumpirlos ni oírlos. «Atravesamos una crisis muy seria en nuestros asuntos, Percival», decía, «y si hemos de tomar una decisión sobre el futuro, hemos de hacerlo esta noche y en secreto». Esta frase del conde fue la primera a la que pude prestar toda mi atención en el momento exacto en que se pronunció. A partir de entonces, aunque con alguna que otra interrupción, mi interés se concentró en aquella conversación que seguí sin respirar, palabra por palabra. «¿Una crisis?», repitió Sir Percival. «Es una crisis mucho peor de lo que usted se imagina, puedo asegurárselo». Así me lo supuse al observar su conducta durante estos últimos días. Pero espere un poco. Antes de empezar a hablar de lo que yo no sé, dejemos bien claro lo que ya sé. Veamos si tengo una idea exacta respecto al pasado, antes de que le haga cualquier proposición para el porvenir. Espere un momento a que traiga coñac y agua. ¿Qué quiere usted beber? Gracias, Percival. Deme un poco de agua fría, una cuchara y azúcar. Eso, sucré, amigo mío, y nada más. Agua con azúcar para un hombre de su edad. Aquí la tiene. Haga usted esa mezcla malsana. Ustedes los extranjeros son todos iguales. Y ahora escuche, Percival. Voy a poner ante sus ojos la situación exacta de nuestros asuntos y usted me dirá si estoy o no en lo cierto. Usted y yo volvimos del continente a esta casa cuando nuestros negocios estaban bastante embrollados. Abrevie. Yo necesitaba algunos miles y usted algunos cientos, y sin este dinero estábamos ambos en camino de arruinarnos juntos. Tal es la situación. A ver qué arreglo ve usted para ella. Continúe. Muy bien, Percival. Usted lo ha dicho con su claridad británica. Usted necesitaba unos miles y yo unos cientos. El único medio de conseguirlos era el de que usted sacara dinero para cubrir su necesidad, dejando un margen para que me quedasen mis miserables cientos, recurriendo a la ayuda de su esposa. ¿Qué le dije yo de ella en nuestro viaje de vuelta a Inglaterra? ¿Y qué le dije luego cuando llegamos aquí, cuando descubrí por mis propios ojos qué clase de mujer es la señorita Halcombe? ¿Cómo voy a acordarme? Usted suele hablar por los codos. Le dije esto. La inventiva humana, amigo mío, tan solo ha descubierto hasta ahora dos medios mediante los cuales un hombre puede manejar a una mujer. Uno de ellos es el de zurrarla, método utilizado ampliamente por las gentes de baja estofa, pero profundamente abominado entre las clases educadas y refinadas. El otro método, más lento, mucho más dificultoso, pero al fin no menos seguro, es el de no aceptar jamás el reto que nos lanza una mujer. Este método da resultados con los animales, da resultado con los niños y lo da con las mujeres, que no son más que niños grandes. La tranquila perseverancia es la única cualidad a la que los animales, los niños y las mujeres se rinden sin remedio. Si logran que por una vez su dueño pierda esta cualidad superior en su presencia, consiguen hacer de él lo que se proponen. Si jamás logran alterarla, es él quien hace lo que quiere de ella. Le dije, recuerde esta verdad tan sencilla si usted quiere que su mujer le saque de sus apuros de dinero. Le dije, recuérdela con doble y con triple motivo cuando esté en presencia de la hermana de su mujer, la señorita Halcombe.
¿La ha recordado usted? Ni una sola vez, a pesar de todas las complicaciones que se nos vinieron encima en esta casa. La menor provocación que su mujer o su hermana le ofrecieron le hizo perder la firma del documento, le hizo perder el dinero que ya tenía en su bolsillo y empujó a la señorita Halcombe a escribir al abogado la primera vez. ¿La primera vez? ¿Ha vuelto a escribirle? Sí, le ha escrito hoy. Una silla cayó sobre el suelo enlosado, con un estruendo como si alguien la hubiera tirado con rabia. Me vino bien que la revelación del conde excitara la furia de Sir Percival. Al oír que de nuevo me habían descubierto, me estremecí e hice crujir la verja de la barandilla en que me apoyaba. ¿Me habría seguido hasta la posada? ¿Había deducido que yo entregué mis cartas a Fanny cuando le dije que no tenía correspondencia para dejarla en el buzón? Y aunque fuese así, ¿cómo pudo ver las cartas, puesto que de mis manos pasaron directamente al corpiño de Fanny? «Dé gracias a su buena estrella», escuché que decía el conde, «por tenerme a mí en su casa para deshacer el daño inmediatamente después de que usted lo hizo. Agradezca a su buena estrella que yo dijese no cuando usted perdió la cabeza y quiso esta tarde encerrar con llave a la señorita Halcombe, lo mismo que en su peligrosa locura encerró a su mujer. ¿Dónde tiene usted los ojos? ¿Cómo puede mirar a la señorita Halcombe y no ver que posee la cautela y la resolución de un hombre? Si yo tuviera a esta mujer por amiga, sería capaz de burlarme de todo el mundo. Teniendo a esta mujer por enemiga, yo, con toda mi experiencia y con mi cerebro, yo, fosco, astuto como el mismo diablo, según usted mismo me ha dicho cientos de veces, tengo que andar, según su frase inglesa, sobre cáscaras de huevos, y esta criatura grandiosa, a cuya salud bebo esta agua azucarada, esta criatura grandiosa que se mantiene firme como una roca sostenida por la fuerza de su amor y de su valor entre nosotros dos, esa pobre escuálida belleza rubia que es su mujer, esa mujer magnífica, a quien admiro con toda el alma, aunque se oponga a nuestros designios e intereses, la pone usted entre la espada y la pared como si no fuera tan valiente ni tan capacitada como todas las criaturas de su sexo. Percival, merece usted fracasar, y lo ha hecho ya». Aquí hubo una pausa. Escribo las palabras de este canalla referentes a mí misma porque necesito conservar el recuerdo y porque espero que llegue el día en que pueda repetirlas en su presencia y en que una a una se las escupa a la cara. Sir Percival fue el primero en romper el silencio. «Sí», dijo con aspereza. «Todas las fanfarronadas y bravatas que usted quiera, pero las dificultades económicas no son las únicas que me atormentan. Usted mismo tomaría severas medidas contra estas mujeres si supiera tanto como yo». «Trataremos esa segunda dificultad a su tiempo», respondió el conde. «Puede usted armarse todos los líos que desee, Percival, pero no tiene por qué embrollarme a mí. Ante todo vamos a dejar resuelta la cuestión del dinero. Le he convencido, a pesar de su terquedad. Le he demostrado que con su diabólico temperamento no conseguirá sacar nada en limpio, o tengo que volver, como acaba usted de decir con su apreciada exactitud y crudeza británica, a las fanfarronadas y bravatas». «Bah, es muy difícil amonestarme. Dígame lo que debemos hacer, es un poco más difícil». «¿Difícil? Vamos, lo que hay que hacer es esto. Desde esta noche usted renuncia a decidir sobre el asunto y me lo deja todo, de ahora en adelante. Estoy hablando con un inglés práctico, ¿no? Bueno, hombre práctico. ¿Qué le parece esto?» «¿Qué es lo que se propone hacer si lo dejo todo en sus manos?» «Antes de seguir, contésteme usted. ¿Queda todo en mis manos o no?» «Bueno, supongamos que ya está en sus manos. ¿Qué pasa luego?» «Para empezar, Percival, contésteme a unas preguntas. Tengo que esperar un poco y dejarme guiar por las circunstancias. Y tengo que averiguar, por todos los medios posibles, cómo son estas circunstancias. No hay tiempo que perder. Ya le he dicho a usted que la señorita Halcombe ha escrito hoy al abogado por segunda vez». «¿Cómo pudo usted descubrirlo? ¿Qué le decía?» «Si se lo dijera, Percival, no llegaríamos más lejos de donde estamos. Le basta con saber que lo he descubierto y este descubrimiento ha causado aquella inquietud y angustia que no le permitían hablar conmigo durante todo el día. Ahora, refresquemos un poco mi memoria sobre sus asuntos, pues hace bastante tiempo que no hablo de ellos con usted. A falta de la firma de su mujer, hemos conseguido el dinero a base de letras a 90 días. Y lo hemos conseguido a tal precio que se me ponen los pelos de punta cada vez que lo pienso. ¿Es cierto que, cuando venzan las letras, no hay otro medio humano de pagarlas que no sea recurriendo al auxilio de su mujer?» «Ninguno.
¿Cómo? ¿No tiene usted dinero en el banco? Unos cuantos cientos y necesito muchos miles. ¿No tiene usted otros valores que pueda hipotecar? Ni un palmo de terreno, nada de nada. ¿Qué es lo que le ha dado su matrimonio por ahora? Nada más que las rentas de sus 20.000 libras, apenas suficientes para cubrir nuestros gastos diarios. ¿Qué es lo que espera de su mujer? 3.000 libras al año cuando muera su tío. Una bonita fortuna, Percival. ¿Qué clase de hombre es su tío? ¿Es viejo? No, ni viejo ni joven. ¿Un alegre vividor? ¿Está casado? Creo que mi mujer me dijo que era soltero. Por supuesto que lo es. Si se hubiera casado y tuviese hijos, Lady Glyde no sería heredera de sus tierras. Le explicaré cómo es. Es un imbécil quejicoso, charlatán y egoísta, que importuna a cuantos se le acercan hablándoles del estado de su salud. Los hombres de esa especie, Percival, viven mucho y se casan malignamente cuando menos se espera. No le doy a usted muchas esperanzas de que tenga la suerte de disfrutar de esas 3.000 libras anuales. ¿No hay nada más que le llegue de su mujer? Nada. ¿Absolutamente nada? Absolutamente nada, excepto en el caso de su muerte. Ah, en el caso de su muerte. Hubo otra pausa. El conde salió de la galería al sendero de grava. Lo supe por el sonido de su voz. «Al fin ha empezado a llover», le oí decir. En efecto, había empezado a llover. El estado de mi abrigo demostraba que desde hacía algún rato estaba cayendo un aguacero. El conde volvió a la galería. Oí que su silla crujía bajo su peso cuando volvía a sentarse. «Bien, Percival. Y en el caso de la muerte de Lady Glyde, ¿qué tendrá usted?» «Si no deja hijos, lo cual es probable. Lo cual es totalmente improbable». ¿Entonces? «Bueno, entonces heredo sus 20.000 libras». ¿Pagadas al contado? «Pagadas al contado». Volvieron a guardar silencio. Cuando sus voces callaron, la sombra de Madame Fosco apareció de nuevo sobre la persiana. Esta vez, en lugar de pasar de largo, se quedó un momento inmóvil. Vi sus dedos deslizarse hacia un extremo de la persiana y entornarla. El óvalo blanco y confuso, mirando directamente hacia mí, apareció detrás de la ventana. Yo no me movía, envuelta de pies a cabeza en mi abrigo negro. La lluvia, que iba empapándome rápidamente, caía sobre el cristal, enturbiándolo e impidiendo que ella me distinguiese. La oí decirse a sí misma: «Más lluvia». Bajó la persiana y volví a respirar tranquila. Abajo la conversación siguió, pero esta vez la reanudó el conde. «Percival, ¿le importa su mujer?» «Fosco, es una pregunta bastante directa». «Soy una persona directa y le repito la pregunta». «¿Por qué demonios me mira de ese modo?» ¿No quiere contestarme? Bueno, entonces supongamos que su mujer muere antes de que termine el verano». «Déjelo, Fosco». «Supongamos que su mujer muere». «Le digo que lo deje». «En ese caso usted gana 20.000 libras y pierdo la posibilidad de 3.000 al año». «La posibilidad remota, Percival, muy remota, y usted necesita dinero contante y sonante. En su situación, la ganancia es segura y la pérdida problemática». «Hable de usted lo mismo que de mí. Una parte del dinero que pedí en préstamo es para usted, y si usted consigue ganar algo, la muerte de mi mujer se convertiría en 10.000 libras que pasarían del bolsillo de la suya. A pesar de toda su perspicacia, parece olvidar oportunamente el legado que pertenecería a Madame Fosco. No me mire de ese modo, no va a ser para mí. Con sus miradas y sus preguntas me están poniendo carne de gallina, por Dios». ¿Carne de gallina? ¿Significa carne conciencia en inglés? Hablo de la muerte de su mujer como de cualquier posibilidad. ¿Qué tiene que ver? Los respetables abogados que garrapatean nuestras escrituras y redactan nuestros testamentos ven la muerte retratada en los rostros de los vivientes. ¿También los abogados le ponen carne de gallina? ¿Por qué se la pongo yo? Esta noche es mi deber dejar en claro su situación, fuera de todo error posible, y ahora lo he conseguido. Si su mujer vive, pagará usted esas letras con ayuda de su firma. Si su mujer muere, las pagará con ayuda de su muerte. Mientras hablaba, se había apagado la luz en el cuarto de Madame Fosco y todo el segundo piso de la casa se hallaba ahora sumido en la oscuridad. «Palabras, palabras», gruñó Sir Percival. «Cualquiera que le oyese pensaría que ya hemos conseguido que mi mujer firme el documento». «Ha dejado usted el asunto en mis manos, y tengo más de 2 meses por delante para conseguirlo. Por el momento, no vuelva a hablarme de ello, por favor.
Cuando vezan las letras, usted verá si mis palabras valen algo o no. Y ahora que hemos terminado por esta noche con las cuestiones monetarias, pongo todas mis facultades a su disposición si desea consultarme sobre la segunda dificultad que se ha mezclado a nuestros pequeños apuros y que le altera y perjudica de tal modo que casi no le reconozco. Hable usted, amigo mío, y perdone si hiero sus distinguidos gustos nacionales preparándome otro vaso de agua con azúcar. Es muy fácil decir que hable, replicó Sir Percival en un tono mucho más amable y tranquilo del que había adoptado hasta entonces. Pero no es tan fácil saber por dónde empezar. ¿Quiere que yo le ayude?, sugirió el conde. ¿Podría dar a esta íntima dificultad que usted experimenta un nombre? Tal vez debo llamarla Ancátheric. Mire usted, Fosco, hace mucho que nos conocemos mutuamente, y si bien es cierto que hasta ahora usted me ha ayudado a salir una o dos veces de apuros, también lo es que yo he hecho todo lo que podía por ayudarle, en cuanto mis medios pecuniarios me lo permitían. Hemos hecho, cada uno por su lado, cuantos sacrificios de amistad han sido humanamente posibles, pero ambos hemos guardado también nuestros secretos. ¿No es así? Usted me ha ocultado un secreto, Percival. Usted tiene escondido un esqueleto en su armario, aquí en Blackwater Park, que en estos días se ha dejado ver por otras personas, además de usted. Bueno, supongamos que ha sido así. Si esto no le concierne, no debe sentir curiosidad por saberlo. ¿Le doy la impresión de estar curioso? Sí que me la da. Vaya, vaya, así que mi rostro me delata. Qué inmensa bondad debe poseer el hombre que ha llegado a mis años y no ha logrado que su fisonomía pierda el hábito de delatarlo. Oiga, Glyde, seamos francos el uno con el otro. Este secreto me ha venido a buscar a mí, no lo he buscado yo a él. Supongamos que tenga curiosidad. Pero ¿usted desea que, como su viejo amigo, respete su secreto y de una vez por todas me pide que lo deje a su cargo? Sí, eso precisamente es lo que le pido. Entonces se acabó mi curiosidad. Desde este instante ha muerto para mí. ¿Lo cree usted en realidad? ¿Qué le hace dudar de ello? En tantos años he aprendido algo, amigo Fosco, de sus procedimientos y rodeos, y no estoy muy seguro de que, al fin y al cabo, acabe por sacármelo. Una de las sillas de repente volvió a crujir. Sentí temblar la columna decorativa que tenía a mis pies. El conde se había levantado de un salto y dado un puñetazo contra ella, lleno de indignación. «¡Percival! ¡Percival!», gritó con pasión. «¿Así es como me conoce usted? ¿Acaso todos estos años no le han enseñado nada de mi carácter? Soy un hombre a la antigua. Soy capaz de los actos virtuosos más exaltados cuando tengo la ocasión de realizarlos. La desventura de mi vida ha sido que se me ha presentado pocas ocasiones de realizarlos. Mi concepto de la amistad es el más sublime. ¿Es culpa mía si su esqueleto se ha dejado ver por mí? ¿Por qué he confesado mi curiosidad? Pobre inglés superficial, lo he hecho para demostrar el dominio que tengo sobre mí mismo. Si quisiera, podría sacarle el secreto con la misma facilidad con que estoy sacando este dedo de mi puño cerrado. Y usted lo sabe muy bien. Pero he apelado a mi amistad, y las obligaciones que impone la amistad son sagradas para mí. Vea, con mis propios pies pisoteo mi vil curiosidad. Mis sentimientos exaltados me elevan por encima de ella. Reconózcalos, Percival. Imítelos, Percival. Deme la mano. Le perdono. Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras. Tembló como si de verdad le ahogasen las lágrimas. Sir Percival murmuró unas disculpas confusas, pero el conde era demasiado magnánimo para escucharlo. «No», dijo. «Cuando me ofende un amigo, soy capaz de perdonarle sin oír sus excusas. Dígamelo simplemente. ¿Necesita mi ayuda?» «Sí, mucho». «¿Y puede pedírmela sin comprometerse?» «En todo caso, puedo intentarlo». «Pues inténtelo». «Bueno, el problema es este. Hoy le he dicho que había hecho todo lo imaginable por encontrar a Ancátheric y que había fracasado». «Sí, me lo ha dicho». «Fosco, soy hombre perdido si no la encuentro». «¡Ja! ¿Es tan grave como todo eso?» Un destello de luz se proyectó hacia afuera desde la galería, alumbrando el sendero de grava. El conde había traído la lámpara desde el fondo de la biblioteca para ver mejor a su amigo. «Sí, su rostro me lo dice. Es grave, de verdad, tan grave como las cuestiones de dinero». «Más grave. Como estoy aquí sentado, es más grave». Desapareció la luz y la conversación prosiguió.
Le enseñé a usted la carta para mi mujer que Anne Catterick se escondió dentro de la arena. No era una bravuconada lo que decía Fosco. Ella conoce el secreto. Delante de mí, diga lo menos que pueda del secreto, Percival. ¿Ella lo sabe por usted mismo? No, se lo ha dicho su madre. Dos mujeres dueñas de sus íntimos sentimientos. Malo, 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 amigo mío. Una pregunta antes de seguir adelante. El motivo por el que usted encerró a la hija en un manicomio lo veo claro, pero lo que no veo tan claro es cómo ha podido escaparse. ¿Es que usted supone que sus guardianes hicieron la vista gorda a instancias de algún enemigo que cotizó bien su descuido? No lo creo. Ella se comportaba con más docilidad que otros pacientes y mereció su estúpida confianza. Es bastante loca para estar encerrada y bastante lista para hundirme estando en libertad. ¿Comprende? Lo comprendo muy bien. Y ahora, Percival, vamos al grano, que luego veré qué se debe hacer. ¿Qué peligro corre usted en la actualidad? Anne Catterick está aquí y se comunica con Lady Glyde. Este es el peligro, obviamente. ¿Quién no comprenderá al leer la carta que mi mujer es también dueña del secreto, aunque lo niegue? Un momento, Percival. Si Lady Glyde conociese el secreto, sabría que usted le perjudica. ¿No cree usted que le interesa guardarlo? ¿Guardarlo ella? Le interesaría si yo le importase dos cominos, pero resulta que me interpuse en el camino del otro hombre. Estaba enamorada de él cuando se casó conmigo. Está enamorada de él, de un miserable trotamundos, de un profesor de dibujo que se llama Harright. Pero, querido amigo, ¿qué tiene eso de extraordinario? Todas ellas están enamoradas de algún otro hombre. ¿Quién es el primero que ha tocado el corazón de una mujer? Con toda la experiencia que tengo de estas cosas, nunca he conocido a nadie que hubiera sido el número 1, el número 2, algunas veces, y muchas con el 3, 4 y 5. Nunca el número 1. Por supuesto que existe, pero yo no lo he encontrado. Espere, no he terminado todavía. ¿Quién cree usted que ayudó a Anne Catterick en su fuga cuando los empleados del manicomio salieron tras ella? Harright. ¿Quién cree usted que la volvió a encontrar en Cumberland? Harright. Las dos veces habló con ella a solas. Espere, no me interrumpa. El muy bergante está tan deslumbrado por mi mujer como ella por él. Conoce el secreto como lo conoce ella. Una vez que les dejemos que se encuentren, le interesará a ambos utilizarlo en contra mía. Poco a poco, Percival, poco a poco. ¿Tampoco confía en la virtud de Lady Glyde? La virtud de Lady Glyde. Lo único en que creo, tratándose de ella, es en su dinero. ¿No se da cuenta de la situación? Ella sola sería inofensiva, pero si se reúne con ese trotamundos de Harright... Sí, ya veo. ¿Dónde está ahora el señor Harright? Está fuera de Inglaterra. Si le importa conservar su piel, le aconsejaría no darse prisa en volver. ¿Está usted seguro de que no está aquí? Enteramente. Le he hecho vigilar desde que salió de Cumberland hasta que se embarcó. Puedo asegurarle que no he descuidado nada. Anne Catterick vivía en casa de unos granjeros cerca de Limerick. Yo mismo llegué allí después de que ella se me escapó y comprobé que no sabían nada. Di a su madre el texto de la carta que debía escribir a la señorita Halcombe para eximirme de toda sospecha respecto a los motivos por los que yo había encerrado a su hija. Me da miedo pensar en todo lo que ha gastado para encontrarla. Y a pesar de todo se presenta aquí y se me escapa en mis propias tierras. ¿Cómo voy a saber si no ha visto a alguien más, si no ha hablado con alguien más? Ese condenado bellaco de Harright puede volver en cualquier momento, sin que yo lo sepa, y puede utilizarla como quiera mañana mismo. Él no, Percival. Mientras yo esté en la brecha y mientras esa mujer siga por estas cercanías, respondo de que le echaremos el guante antes de que el señor Harright, si de verdad vuelve. Ya lo sé. Sí, ya lo sé. Lo primero de todo es encontrar a Anne Catterick y no se preocupe de otra cosa. Su mujer está aquí mismo, bajo su férula. La señorita Halcombe no se separa de ella y, por lo tanto, está también bajo su férula. Y el señor Harright está fuera de Inglaterra. De momento, no tenemos que pensar más que en esa invisible Anne. ¿Ha hecho usted indagaciones? Sí, he ido a ver a su madre. He buscado por todo el pueblo y todo inútil. ¿Se puede confiar en su madre? Sí. Ella no ha guardado su secreto. No volverá a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Está tan interesada como usted en guardarlo? Sí, está enormemente interesada. Me alegro de oírlo, Percival, por su bien. No se desanime, amigo mío. Como le he dicho, las cuestiones monetarias me permiten disponer de todo el tiempo que quiero para dar algunas vueltas por los alrededores. Y yo puedo tener más suerte que usted cuando mañana empiece a buscar a Anne Catterick. Una última pregunta antes de que vayamos a acostarnos.
Diga. Se trata de lo siguiente. Cuando fui al lago para comunicarle a su mujer que el molesto asunto de su firma se había aplazado, dio la casualidad de que llegué en el momento en que una mujer extraña se despedía de ella de una manera sumamente sospechosa, pero la casualidad no quiso dejarme acercar a ella tanto como para ver claramente su rostro. Necesito saber cómo puedo reconocer a nuestra invisible Anne. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Venga, se lo diré en 2 palabras. Es una sombra achacosa de mi mujer. Una silla crujió y la columna volvió a temblar. El conde se había levantado, esta vez lleno de asombro. ¿Cómo?, exclamó con ansiedad. Figúrese a mi mujer después de haber pasado una grave enfermedad y con señales de trastorno en su cabeza, y ahí tiene usted a Anne Catterick, contestó Sir Percival. ¿Son parientes? En absoluto. ¿Y, sin embargo, se parecen tanto? Sí, se parecen mucho. ¿De qué se ríe usted?, volvió a preguntar Sir Percival. No hubo respuesta ni se oyó sonido alguno. El conde se reía con su risa silenciosa, reservada, recóndita. ¿De qué se ríe?, reiteró su pregunta Sir Percival. Quizá de mis propias fantasías, amigo mío. Disculpe mi sentido del humor italiano. ¿Acaso no vengo yo de la nación que creó el espectáculo de Polichinela? Bien. Me será fácil reconocer a Anne Catterick si la encuentro, y basta por esta noche. Tranquilícese usted, Percival. Duerma el sueño de los justos, hijo mío, y verá lo que soy capaz de hacer por usted cuando la luz del día retorne para ayudarnos. En esta gruesa cabeza mía tengo planes y proyectos. Usted pagará las letras y encontrará a Anne Catterick. Le doy mi palabra de honor. ¿Lo hará? ¿Soy todo corazón o no? ¿Merezco aquellos préstamos que con tanta delicadeza me recordaba usted hace unos momentos? Haga lo que haga, no vuelva a herirme en mis sentimientos nunca más. Reconózcalos, Percival. Imítelos, Percival. Vuelvo a perdonarle y vuelvo a estrechar su mano. Buenas noches. No se habló una palabra más. Oí al conde cerrar la puerta de la biblioteca y a Sir Percival atrancar los postigos de las ventanas. En todo el tiempo no había cesado de llover. Yo tenía el cuerpo entumecido de estar acurrucada y estaba empapada hasta los huesos. Cuando intenté moverme, el esfuerzo me resultó tan doloroso que tuve que desistir. Volví a intentarlo y logré arrodillarme sobre el tejado mojado. Cuando llegué hasta la pared y me levanté apoyándome en ella, volví la cabeza y vi en la ventana del guardarropa del conde el resplandor de la luz. Mi valor, que decaía, volvió a despertar y me obligó a mantener mi mirada fija en su ventana mientras, paso a paso, yo seguía mi camino de vuelta, deslizándome junto a la pared de la casa. El reloj dio la 1:15 cuando puse las manos sobre el antepecho de mi ventana. No había visto ni oído nada que me hiciese suponer que mi retirada había sido descubierta. Día 20 de junio. El sol brilla en el cielo sin nubes. No me he acercado a mi cama, ni una vez he cerrado mis cansados e insomnes ojos. Desde la misma ventana en la que vi la oscuridad de la noche pasada, veo ahora la radiante quietud de la mañana. Cuento las horas que han pasado desde que llegué al refugio de mi cuarto y me parecen semanas. Qué poco tiempo y sin embargo, qué largo se me ha hecho desde que en la oscuridad me encontré aquí, sobre el suelo de mi cuarto, calada hasta los huesos, entumecida en todos mis miembros, una criatura inútil, indefensa y presa de pánico. No sé cuándo me levanté sobre mis pies, no sé cuándo llegué a tientas hasta mi dormitorio y encendí la vela y busqué, con un desconcierto incomprensible, buscando dónde encontrarla, la ropa seca para calentarme. Recuerdo que hice todo eso, pero no recuerdo cuándo. Sabría decir cuándo dejé de sentir frío y entumecimiento y cuándo en su lugar apareció este calor que me hace estremecer. ¿Fue antes de que saliese el sol? Sí, oí que el reloj daba las 3. Lo recuerdo por la repentina lucidez y claridad, la tensión febril y la excitación que noté en mis facultades. Recuerdo mi decisión de dominarme, de esperar con paciencia horas tras horas a que llegase el momento oportuno de sacar a Laura de este horrible lugar sin peligro de que nos descubriesen inmediatamente y nos persiguiesen. Recuerdo la convicción que se apoderó de mi mente de que las palabras que habían intercambiado aquellos 2 hombres nos proporcionarían no solo una justificación para abandonar la casa, sino también armas para defendernos de ellos. Recuerdo el impulso que me obligó a trasladar al papel todo lo que habían dicho, palabra por palabra, cuando aún era dueña del tiempo y mientras mi memoria retenía la conversación vívidamente.
Todo esto lo recuerdo con absoluta claridad. En mi cabeza no hay confusión todavía. Entré aquí desde mi dormitorio, con el papel, la pluma y la tinta antes de que saliese el sol. Me senté junto a la ventana abierta de par en par para que el aire refrescase mi acaloramiento. Escribí sin descanso cada vez más deprisa, cada vez con más fervor, ahuyentando el sueño mientras se prolongaban las terribles horas que separaban la casa de su despertar. Con qué claridad lo recuerdo, desde el instante en que encendí la vela hasta el momento en que acabé la última página, a la luz del sol del nuevo día. ¿Por qué sigo aquí sentada? ¿Por qué sigo fatigando mis ojos, inflamados, mi cabeza calenturienta, escribiendo más y más? ¿Por qué no me acuesto y descanso? ¿Por qué no intento derrotar con el sueño la fiebre que me consume? No me atrevo a intentarlo. Un temor que supera todos los demás temores se ha adueñado de mí. Tengo miedo de este ardor que me abrasa la piel. Tengo miedo de este hormigueo y de las palpitaciones que siento dentro de la cabeza. Si me acuesto, ¿tendré valor y fuerza para volver a levantarme? Oh, lluvia, lluvia, la lluvia implacable que me ha helado esta noche. Las 9 de la mañana. ¿Ha dado el reloj las 9 o las 8? Las 9. ¿Será posible? Estoy tiritando de pies a cabeza, en medio del calor del verano. ¿Me he dormido sentada? No sé qué estuve haciendo. Dios mío, ¿estaré a punto de caer enferma? ¿Enferma? ¿Y en qué momento? Mi cabeza. Siento miedo por mi cabeza. Puedo escribir, pero las líneas se confunden. Veo las palabras. Laura. Puedo escribir Laura y puedo ver cómo lo escribo. Las 8 o las 9. ¿Qué hora ha sonado? ¡Qué frío! ¡Qué frío! La lluvia de esta noche y las campanadas del reloj, las campanadas que no soy capaz de contar y que resuenan dentro de mi cabeza. Nota. Desde este momento la escritura del diario es ilegible. Las 2 o 3 líneas que siguen solo contienen fragmentos de palabras embadurnadas con borrones y rasguños. Las últimas señales en el papel tienen cierto parecido con las 2 letras L y A, primeras del nombre de Lady Glyde. En la página siguiente del diario se ven nuevas anotaciones. Están escritas con una letra de hombre, grande, segura y clara. Están fechadas el 21 de junio. Dicen lo siguiente. Postscriptum de un amigo leal. La enfermedad de nuestra excelente amiga la señorita Halcombe me ofrece la oportunidad de gozar de un placer intelectual inesperado. Me refiero a la lectura que acabo de terminar de este interesante diario. Son muchos cientos de páginas y con la mano en el corazón declaro que cada una de ellas me ha deleitado, me ha refrescado y me ha encantado. Es una delicia inefable para un hombre como yo poder decir esto. Admirable mujer. Me refiero a la señorita Halcombe. Estupendo esfuerzo. Me refiero al diario. Sí, estas páginas son asombrosas. El tacto que encuentro aquí, la discreción, el extraordinario valor, la admirable capacidad de su memoria, las observaciones agudas sobre los caracteres, la gracia natural del estilo, las hechiceras explosiones del sentimiento femenino. Todo esto que aquí se descubre ha aumentado enormemente mi admiración por esta criatura sublime, por esta incomparable Marian. Mi propio carácter está pintado con mano maestra y yo rectifico de todo corazón la fidelidad del retrato. Veo que debí de causar una impresión muy viva para que me describiera con colores tan rigurosos, tan ricos y tan jocosos. Una vez más lamento que la necesidad cruel que separa nuestros intereses nos coloque frente a frente. En circunstancias más favorables, cuán digno hubiera sido yo de la señorita Halcombe y cuán digna hubiera sido ella de mí. Los sentimientos que anidan en mi alma me aseguran que estas líneas que ahora escribo expresan una gran verdad. Estos sentimientos me elevan sobre toda consideración personal. De la forma más desinteresada atestiguo el ingenio de la magnífica estratagema, mediante la cual esta mujer sin igual sorprendió la entrevista secreta entre Percival y yo y la maravillosa precisión en recordar todo lo que dijimos desde el principio al fin. Estos sentimientos me han inducido a ofrecer al impasible médico que me asiste mis vastos conocimientos químicos
y mis luminosas experiencias de los recuerdos más sutiles que las ciencias médicas y magnéticas han puesto al servicio de la humanidad. Pero él persevera en su negativa a beneficiarse de su asistencia. Miserable. Tales son, pues, los sentimientos que me dictan estas líneas de agradecimiento, de compasión y de cariño paternal. Cierro el cuaderno. Mi estricto sentido de la propiedad lo devuelve, por manos de mi mujer, a su sitio encima del escritorio de su autora. Los acontecimientos me apremian. Las circunstancias me llevan a preocupaciones más serias. Ante mis ojos se desenvuelven vastas perspectivas con una calma que me horroriza a mí mismo. No hay nada que sea propiamente mío, excepto el tributo de mi admiración. La deposito con respetuosa ternura a los pies de la señorita Halcombe. Anhelo su restablecimiento con toda el alma. Lamento en ella el inevitable fracaso de todos los planes que había formado para favorecer a su hermana. Al mismo tiempo, quiero asegurarle que toda la información que he obtenido al leer su diario no me ayudará a contribuir a su fracaso. Únicamente me fortalece en mi decisión de atenerme al plan de conducta que me había trazado anteriormente. Quiero agradecer a estas páginas por haber despertado las fibras más sensibles de mi ser, y nada más. Para una persona de sensibilidad semejante, esta simple aseveración le servirá de explicación y de disculpa por todo. La señorita Halcombe tiene esta sensibilidad. Convencido de ello, firmo. Fosco.